Catena Aurea. Evangelio según San Mateo. Lectura bíblica. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 1. San Jerónimo, prólogo sin comentario in Mateo. San Mateo, representado bajo la figura de un hombre empezó a escribir de Jesucristo en cuanto hombre diciendo, libro de la generación, etc. Rábano. Con este principio manifiesta que se propuso narrar la generación de Cristo según la carne. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 1. Escribió el Evangelio para los judíos, para quienes hubiera estado de más exponer la naturaleza de la divinidad que ya conocían, pero les era necesario que se les manifestase el misterio de la encarnación. Juan escribió el Evangelio para los gentiles que no sabían si Dios tenía un hijo y fue por ello preciso primero enseñarles que hay un hijo de Dios, que es Dios, y luego que este hijo de Dios tomó carne. Rábano. Aunque la generación ocupa una pequeña parte del libro, dijo sin embargo, libro de la generación. Es costumbre de los hebreos poner como título de sus libros la palabra con que empiezan, así como el Génesis. La glosa ordinaria. Hubiera sido más claro el sentido diciendo, este es el libro de la generación, pero es costumbre en muchos sobreentender el demostrativo, como cuando leemos, visión de Isaías, es decir, esta es la visión de Isaías. Se dice generación en singular, aunque se enumeran sucesivamente muchas generaciones, porque todas ellas se incluyen aquí por causa de la generación de Cristo. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 2,3. Llama a este libro el libro de la generación, porque toda la economía de la gracia y la raíz de todos los bienes está en que Dios se ha hecho hombre. Una vez verificado esto, lo demás se sigue como consecuencia racional. Hermenegildo. Dice, libro de la generación de Jesucristo, porque sabía que antes había escrito, libro de la generación de Adán, y empezó así para contraponer libro a libro, el nuevo Adán al Adán viejo, ya que fue reparado por el nuevo todo cuanto el viejo había destruido. San Jerónimo, Commentarium in Matteum, 1. Leemos en Isaías, su generación, ¿quién la contará? Is 53,8. No concluyamos de aquí que el evangelista contradice al profeta porque éste dice que es imposible expresar lo que aquel después empieza a narrar, toda vez que allí se habla de la generación de la divinidad de aquí de la encarnación. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 2,2. No pienses que hoy es cosa de poca importancia al oír hablar de esta generación, porque es en gran manera inefable que Dios se haya dignado en hacer de una mujer y tener por progenitores a David y Abraham. Hermenegildo. Mas si alguno dijere que el profeta aludió a la generación de la humanidad, no debe responderse a la pregunta del profeta que ninguno, sino que muy pocos, porque realmente han hablado San Mateo y San Lucas. Rábano. Cuando dice de Jesucristo, expresa su dignidad real y sacerdotal. Pues el soberano Josué II, que en figura llevó primero este título, fue el primero que obtuvo la jefatura del pueblo de Israel después de Moisés, y Aarón, consagrado por la unción mística, fue el primer sacerdote de la ley. Ambrose Ester, Questiones Noviet Veteri Testamenti, Q. 45. Lo que por el don sagrado concedía Dios a los que eran ungidos para ser reyes y sacerdotes, lo ha realizado el Espíritu Santo en el hombre Cristo añadiendo una purificación, pues el Espíritu Santo purificó lo que de la Virgen María se formara para ser cuerpo del Salvador. Esta es la unción del cuerpo del Salvador, por esto se ha llamado Cristo. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 1. Mas porque la prudencia impía de los judíos negaba que Jesús fuese de la descendencia de David, por eso el evangelista añade, hijo de David, hijo de Abraham. Pero, ¿no basta decir hijo de solo Abraham o de solo David? No, porque a ambos fue hecho la promesa de que de ellos había de nacer Cristo, a Abraham en el Génesis, y en tu semilla serán bendecidas todas las naciones de la tierra, Gen 22,18, a David en el Salmo, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono, Sal 131. Por eso lo llamó hijo de ambos, para demostrar que las promesas hechas a ambos se habían cumplido en Cristo, y además porque Cristo había de tener tres dignidades, rey, profeta y sacerdote. Abraham fue profeta y sacerdote, como le dijo Dios en el Génesis, toma para mí una vaca de 3 años, Gen 15,9, y profeta, según lo que el Señor dice de él al rey Abimelech en el Génesis, es profeta y rogará por ti, Gen 20,7. David fue rey y profeta, pero no sacerdote. Cristo fue, pues, llamado hijo de ambos, para que la triple dignidad de ambos se reconociese en él por derecho de nacimiento. San Ambrosio, in Lucam, c.
3. Por eso también eligió 2 autores del linaje de Cristo, uno que había recibido la promesa de la congregación de todos los pueblos, otro que había obtenido que se le comunicara la predicción de que de él nacería Cristo. Y así, aunque sea posterior en el orden de la descendencia, ha sido nombrado primero, porque es más haber recibido la promesa acerca de Cristo que aquella acerca de la Iglesia, la misma que existe por Cristo, puesto que el que salva es de condición más excelente que lo salvado. San Jerónimo, Commentarium in Matteum, 1. El orden de los 2 progenitores está invertido pero por necesidad, pues si hubiera puesto primero a Abraham y después a David, hubiera tenido que repetir otra vez el nombre de Abraham para enlazar la serie de las generaciones. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, on. 1. La otra razón es que la dignidad de rey es mayor que la de la naturaleza, y así, aunque Abraham precedía en el tiempo, David precedía en la dignidad. La glosa. Como según su título este libro trata de Jesucristo, es preciso saber antes qué debemos pensar sobre Cristo, para que así pueda exponerse mejor lo que en él se dice de Cristo. San Agustín, Quaestiones Evangeliorum, 5,45. Todos los errores de los herejes acerca de Jesucristo pueden reducirse a 3 clases, los concernientes a su divinidad, a su humanidad, o a ambas a la vez. San Agustín, De Agresibus, 8 y 10. Cerinto y Avión dijeron que Jesucristo era un simple hombre. Insistiendo en este error, Pablo de Samosata aseveró que Cristo no ha existido siempre, sino que su principio data solo desde su nacimiento de María, pues no cree que sea sino un mero hombre. Esta herejía fue renovada después por Fotino. San Atanasio, contra Eret. El apóstol San Juan, anticipando desde mucho antes, con la luz del Espíritu Santo, la locura de este hombre, lo despierta del profundo sueño de su ignorancia con el poderoso acento de su voz diciéndole, en el principio era el Verbo, Capitán 1. Luego el que en el principio era con Dios no ha tenido necesidad en lo último de los tiempos de recibir el principio de su origen del ser humano. Además dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve en ti antes que fuese el mundo, Capitán 17. Aprenda aquí Fotino que éste poseyó la gloria antes del principio de los tiempos. San Agustín, De Agresibus, 19. La perversidad de Nestorio consistía en afirmar que el engendrado del seno de la Virgen María fue simplemente un hombre, al que el Verbo de Dios asumió en unidad de persona y unión inseparable, error que no podían sufrir los oídos cristianos. San Cirilo de Alejandría, ep. 1, ad monachos Aegypti. En su carta a los filipenses dice el apóstol del unigénito de Dios, que siendo en forma de Dios, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, FLP 2. ¿Quién es, pues, el que es en forma de Dios? Como se ha anonadado y humillado en forma de hombre. Podrán tal vez decirnos los citados herejes, partiendo a Cristo en 2 en hombre y en verbo, que el hombre es el que sufrió el anonadamiento, separando de él al Verbo de Dios. Pero tendrán que demostrarnos antes que el hombre se entiende y fue en la forma y en la igualdad de su Padre, para verificarse en él el modo de anonadarse. Mas ninguna criatura entendida según su propia naturaleza es igual al Padre. ¿Cómo, pues, se dice que es anonado? ¿De qué altura descendió para ser hombre? ¿Cómo se entiende que tomara la forma de siervo si desde el principio no la tuviera? Pero dicen, el Verbo, existiendo igual al Padre, habitó en el hombre nacido de mujer, y este es el anonadamiento. Ciertamente, yo oigo al Hijo decir a los santos apóstoles, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. JN 17. Hoy es como dice que en los que lo aman cohabitarán él y su Padre. ¿Y crees que nosotros decimos que se anonada y humilla, y toma la forma de siervo porque hace morada en las almas santas de los que lo aman? Pues, ¿y el Espíritu Santo que habita en nosotros? ¿Hemos también de creer que realiza el misterio de humanarse? Abad Isidoro, Ad Atrium Presbyterum, Epist. 41,2. Mas para no enumerarlo todo hablaremos solo del punto capital y objetivo. Es una sabia y útil disposición, y en nada perjudica a la naturaleza inviolable, que el que era Dios se manifieste humildemente. Pero es un mala loca presunción que el que es humano se promocione a sí mismo a lo sobrenatural y divino, pues si bien el rey no se degrada obrando con humildad, jamás le será lícito al soldado hacerse oír como reinante. Entonces, si Cristo es Dios humanado, lo humilde está en su lugar. Pero si es simplemente un hombre, lo elevado y grande no se explica. San Agustín, De Agresibus, 41. Algunos hacen discípulo de Noeto a Sabelio, quien decía que Cristo era el mismo e idéntico Padre y Espíritu Santo. San Atanasio, contra Eret.
Yo refrenaré la audacia y el furor insensato de este hombre con la autoridad de los testimonios celestiales, aduciendo, para demostrarle la persona de la sustancia propia del Hijo, no los que él cabulosamente pretende que convienen a la humanidad asumida, sino los que sin escrúpulo del entendimiento más perplejo confiesan todos unánimes que competen a su divinidad. Leemos en el Génesis que dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Gen 1. Ver que habla en plural, hagamos, indicando sin duda a otro a quien dirige la palabra. Pues si fuese uno solo, el texto diría, que lo hizo a su imagen. Pero, habiendo otro, claramente se muestra que también fue hecho a imagen de este. La glosa. Otros, por el contrario, han negado la verdadera humanidad de Cristo. Valentino pretendía que Cristo, enviado por el Padre, se había revestido de un cuerpo espiritual o celestial y que no había asumido nada de la Virgen María, habiendo solo pasado por ella como por un arroyo o canal, pero sin tomar de ella carne alguna. San Agustín, contra Faustum, 20,7. Nosotros no creemos así. Confesamos que Cristo ha nacido de la Virgen María, no precisamente porque de otra manera no podría existir en verdadera carne y aparecer a los hombres, sino porque así está consignado en la Escritura. Si a ella no creemos, no podemos ser cristianos ni salvarnos. Y si el cuerpo asumido de una sustancia celestial o líquida lo hubiera querido convertir en verdadera carne humana, ¿quién negaría que lo hubiera podido hacer? San Agustín, De Agresibus, 46. Los maniqueos dijeron que nuestro Señor Jesucristo era un fantasma y que no podían nacer de mujer. San Agustín, De Diversis Questionibus Octoginta Tribus Liber, Q. 13. Pero si el cuerpo de Cristo fue un fantasma, nos ha engañado el Señor, y si nos engaña, no es la verdad. Pero Cristo es la verdad. 3. Entonces no fue fantasma su cuerpo. La glosa. Y como el principio de este Evangelio según San Lucas manifiestamente prueba que Cristo nació de mujer, con lo que se ve claro su verdadera humanidad, quienes no la aceptaron niegan los principios de ambos evangelios. San Agustín, contra Faustum, 2,1. Fausto dice: cierto que el Evangelio empezó a ser y a nombrarse desde la predicación de Cristo, que en ningún lugar dice de sí haber nacido de los hombres. Pero la genealogía tal no es el Evangelio, que ni siquiera su escritor se atrevió a llamarla tal. ¿Qué es, pues, lo que escribió? Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. No es libro del Evangelio de Jesucristo, sino libro de su generación, sigue Fausto. San Marcos, como no se cuidó de escribir la generación, sino solo la predicación del Hijo de Dios que es el Evangelio, véase con adecuadamente comenzó, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, para que se vea claramente que la genealogía no es el Evangelio. En el mismo San Mateo, Mt 4. Se lee que después de la prisión de Juan empezó Jesucristo a predicar su Evangelio. Entonces, ¿cuánto se narra antes de este suceso? Es sabido que es genealogía y no Evangelio. San Agustín, contra Faustum, 3,1. Yo me he atenido a Juan y a Marcos, cuyos principios me han parecido bien y con razón, porque no introducen a David, ni a María, ni a José. Agustín refuta a Fausto de este modo. ¿Qué responderá entonces Fausto al apóstol cuando dice: acuérdate que el Señor Jesucristo del linaje de David, resucitó de los muertos, según mi Evangelio? 2. Pues lo que era Evangelio del apóstol Pablo, lo era también de los demás apóstoles y de todos los fieles encargados de la predicación de tan gran misterio. Y así lo dice en otra parte: sea yo o sean ellos, los demás predicadores del Evangelio, así predicamos y así habéis creído. 1:15. Entonces no todos escribieron, pero sí todos lo predicaron. San Agustín, De Agresibus, 49. Los arrianos no quieren admitir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean de una sola y misma sustancia, naturaleza o existencia, sino que dicen que el Hijo es criatura del Padre, y el Espíritu Santo criatura de la criatura, es decir, creado por el mismo Hijo. Y creen que Cristo tomó carne sin alma. San Agustín, De Trinitate, 1,6. Pero San Juan declara que el Hijo no solamente es Dios, sino de la misma sustancia con el Padre, ya que después de haber dicho y el Verbo era Dios, añade: todas las cosas fueron hechas por él, de donde resulta claro que aquel por quien todas las cosas fueron hechas, no ha sido él mismo hecho. Y si no ha sido hecho, no ha sido creado, y así es de la misma sustancia con el Padre, pues toda sustancia que no es Dios, es criatura. San Agustín, contra Felicianum, 13. No comprendo en qué nos haya favorecido la persona del mediador, no redimiendo del todo la parte principal de nosotros, y sí asumiendo solo la carne que, separada del alma,
ni siquiera puede sentir el beneficio de la redención. Pues si Cristo vino a salvar lo que había perecido, como el hombre todo es el que pereció, el hombre todo necesita del beneficio del Salvador. Por tanto Cristo con su venida lo salvó todo asumiendo el cuerpo y el alma. San Agustín, de diversis questionibus octoginta tribus liber, q. 80. Que responden además a tan claros argumentos de la escritura evangélica que el Señor tantas veces menciona contra ellos. El de San Mateo, triste está mi alma hasta la muerte, Mt 26, el de San Juan, poder tengo para poner mi alma, Jn 10, y muchos otros semejantes. Y si dijeren que Cristo habló en parábola, tenemos las razones de los evangelistas que al narrar los hechos, así como testifican que tuvo cuerpo, dicen también que tuvo alma, por las afecciones propias solo del alma. Así, en su narración leemos, y se admiró Jesús, y se enojó, Mt 8, Mc 6, Lc 7. Y así otros más. San Agustín, de Agresibus, 55. Los apolinaristas, así como los arrianos, dijeron que Cristo había asumido la carne sola sin alma. Vencidos en este punto por los testimonios evangélicos, se acogieron a la especie de que la inteligencia que es el alma racional del hombre faltó en el alma de Cristo, haciendo sus veces en esta el verbo mismo. San Agustín, de diversis questionibus octoginta tribus liber, q. 80. Si así fuera, habría que creer que el verbo de Dios asumió a un animal con figura de cuerpo humano. San Agustín, de Agresibus, 45. En cuanto a la carne misma, los herejes muestran haberse apartado de la ortodoxia de la fe hasta el extremo de decir que aquella carne y el verbo son de una sola y misma sustancia, afirmando porfiadamente que el verbo se había hecho carne en el sentido de que algo del verbo se había mudado y convertido en carne, pero no que esta carne se hubiese tomado de la carne de María. San Cirilo, Epistula ad Johannem Antiochellum, 28. Creemos que están locos o deliran los que han sospechado que puede caber en la naturaleza divina del verbo sombra de mudanza. Lo que es siempre, permanece siempre y no se muda ni es capaz de mutación. San León Magno, ad Constantinopolitanos, ep. 59. Nosotros no decimos que Cristo es hombre pero que le faltó algo perteneciente a la naturaleza humana, o el alma, o la inteligencia racional, o la carne, no tomada de mujer sino hecha del verbo convertido y mudado en carne. Estos son tres errores de los herejes apolinaristas que han presentado después tres distintas fases. San León Magno, ad Palaestinos, ep. 124. Eutiques se fijó en el tercer error de los apolinaristas y, después de haber negado la realidad de la carne humana y del alma de nuestro Señor Jesucristo, sostenía que en Cristo no había más que una sola naturaleza, como si la divinidad misma del verbo se hubiera convertido en carne y alma, y el ser concebido, nacer y nutrirse y demás actos de la vida fuesen solo propiedades de la esencia divina, que nada de esto podía recibir en sí sin la realidad de la carne, puesto que la naturaleza del unigénito es la naturaleza del Padre, es la naturaleza del Espíritu Santo, impasible a la vez y eterna. Pero si bien este hereje se aparta de la perversa doctrina de Apolinar, para no verse obligado a admitir que la divinidad siente como cualquier ser pasible y mortal, se atreve en cambio a decidir la unidad de naturaleza del verbo encarnado, es decir, del verbo y de la carne, con lo cual indudablemente incurre en la locura de los maniqueos y de Marción, y cree que todos los actos de nuestro Señor Jesucristo no eran sino simulados y que su mismo cuerpo, con el que se manifestó a los hombres, no era cuerpo humano real, sino solo apariencia de cuerpo. San León Magno, ad Julianum, ep. 35. Atreviéndose Eutiques a sostener en la asamblea de los obispos que antes de la encarnación hubo en mi Cristo dos naturalezas, pero después de la encarnación una sola, hubo necesidad de instarle con escudriñadora solicitud a que diese razón de su fe. Yo pienso que al expresarse así tenía la persuasión de que el alma asumida por el Salvador antes de nacer de la Virgen María, había hecho mansión en los cielos. Pero semejante lenguaje no lo pueden tolerar las conciencias ni los oídos católicos, porque el Señor, al descender de los cielos, nada trajo consigo de nuestra condición, ni asumió alma que hubiera existido antes, ni carne que no fuese del cuerpo de su madre. Así que lo condenado antes con mucha razón en Orígenes al afirmar que eran muy diversas las vidas y acciones de las almas antes de unirse a los cuerpos, forzosamente tenía que ser condenado en Eutiques. Remigio. Todas estas herejías las destruyen los evangelistas. En el principio de su evangelio, San Mateo, al narrar la generación de Jesucristo, por las generaciones sucesivas de los reyes de los judíos, manifiesta que es verdadero hombre y que tuvo verdadera carne. Lo mismo da a entender San Lucas al describir su estirpe sacerdotal.
Igual hace San Marcos cuando dice, principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios. Y también San Juan al empezar, en el principio era el Verbo, manifestando que antes de todos los siglos fue Dios en Dios Padre. Lectura bíblica. Abraham engendró a Isaac. E Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. V. 2. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,1. El evangelista San Mateo manifiesta haberse propuesto narrar la generación de Jesucristo según la carne y empieza por su genealogía. San Lucas, presentándonos más bien a Cristo como sacerdote en la expiación de los pecados, no relata su generación desde el principio de su evangelio, sino desde el bautismo de Cristo, donde Juan da testimonio de él, diciendo, «He aquí el que quita los pecados del mundo». Además, en la genealogía de San Mateo se da a conocer que Cristo nuestro Señor tomó sobre sí nuestros pecados, pero en la genealogía de San Lucas se da a conocer la abolición de nuestros pecados por él. De ahí que San Mateo trace la genealogía descendiendo desde Adán a Cristo, y San Lucas ascendiendo desde Cristo a Adán. Mas al describir San Mateo en orden descendente la generación humana de Cristo, empieza desde Abraham. San Ambrosio, in Lucam, 3,3. Abraham fue el primero que mereció el testimonio de la fe porque creyó a Dios y le fue imputado por justicia, Rom 4,3. Así también debió ser indicado como fundador del linaje de Cristo, porque mereció primero la promesa de la institución de la Iglesia por estas palabras, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, Gen 22,18. Y a David se le concedió a su vez que Jesús fuese llamado hijo suyo, reservándosele esta prerrogativa, que desde él se empezase a contar la generación del Señor. San Agustín, de Civitate Dei, 15,15. El evangelista San Mateo, queriendo grabar en la memoria la generación del Señor según la carne por la serie de sus ascendientes, empezando por Abraham, dice, Abraham engendró a Isaac, y, ¿por qué no menciona a Ismael, engendrado primero? Y enseguida, Isaac engendró a Jacob, y, ¿por qué no dijo a Esaú, que era el primogénito? Porque por la línea de estos no podía llegar hasta David. La glosa. Sin embargo incluye en la genealogía, junto con Judá, a todos sus hermanos, porque Ismael y Esaú no permanecieron en el culto del verdadero Dios, y los hermanos de Judá formaron parte del pueblo de Dios. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 3,2. También menciona a los 12 patriarcas para desvanecer el orgullo por la nobleza de los progenitores, pues muchos de estos nacieron de esclavas, pero todos eran igualmente patriarcas y jefes de tribu. La glosa. Cita asimismo nominalmente a Judá, porque de este y no de los otros ha descendido el Salvador. San Anselmo. En cada uno de los ascendientes de Cristo no solo debemos tener en cuenta el sentido histórico, sino el alegórico y el moral. La alegoría en lo que cada padre representa a Jesucristo, y la moralidad porque de cada uno de ellos se forma en nosotros la virtud por la significación del nombre o por el ejemplo. Así Abraham prefigura a Cristo en muchos lugares, sobre todo en el nombre, porque Abraham significa padre de muchas gentes, y Cristo es padre de muchos fieles. Abraham, además, salió de su familia para ir a vivir en tierra extraña, y Cristo, abandonado el pueblo judío, salió a las naciones gentiles por medio de sus apóstoles. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 1. Isaac se traduce risa, pero la risa de los santos no es una necia carcajada, sino un gozo racional del corazón, y aquí está el misterio de Cristo. Pues así como aquel fue concedido para alegría de sus padres en la ancianidad, conociéndose que no era hijo de la naturaleza, sino de la gracia, así también Cristo fue en la plenitud de los tiempos dado a luz por una madre judía para gozo universal, este de una virgen y aquel de una anciana, ambas interrumpiendo las leyes de la naturaleza. Heremigio. Jacob significa suplantador, y de Cristo se dice, has hecho caer bajo mis plantas a los que se levantaban contra mí. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 1. Y nuestro Jacob engendró 12 apóstoles en el espíritu, no en la carne, en la palabra, no en la sangre. Pero Judá significa el que confiesa, porque era imagen de Cristo que había de confesar a su Padre por estas palabras, doy gloria a ti, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Mt 11. La glosa. En sentido moral Abraham significa para nosotros la virtud de la fe por su ejemplo. Leyéndose de él, Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia. Isaac significa esperanza, porque se traduce risa, pues fue el gozo de sus padres. Pero la esperanza es nuestro gozo, porque nos hace aguardar los bienes eternos y gozarnos en ellos.
Luego Abraham engendró a Isaac, porque la fe engendra la esperanza. Jacob significa caridad, y la caridad abraza las dos vidas, la activa por el amor del prójimo y la contemplativa por el amor de Dios. La activa está figurada en Lía, la contemplativa en Raquel. Pues Lía significa la que trabaja, y la vida activa está en el trabajo, Raquel principio visto, y por la vida contemplativa vemos nuestro principio, que es Dios. Nace, pues, Jacob de dos padres, porque la caridad nace de la fe y de la esperanza, porque todos amamos lo que creemos y esperamos. Lectura bíblica. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares engendró a Esrom. Y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró a David el rey. VV 3:6. La glosa. Omitiendo a los otros hijos de Jacob, el evangelista prosigue la generación de Judá y dice, y Judá engendró a Fares y a Zara. San Agustín, de Civitate Dei, 15,15. Ni Judá fue primogénito, ni ninguno de estos dos hijos fue primogénito de Judá, sino que ya había tenido 3 hijos antes, pero les da cabida en la serie de las generaciones para llegar por medio de ellos hasta David, y desde David a la meta de su narración. San Jerónimo. Es de notar en la genealogía del Salvador, que no se nombra a ninguna de las mujeres santas, sino a las reprendidas en la Escritura, a fin de que borrase los pecados de todos, naciendo de pecadores aquel que había venido por los pecadores. De ahí que entre aquellas mujeres se cita a Ruth la Moabita. San Ambrosio, in Lucam, 3. San Lucas prescindió de estas mujeres para presentar inmaculada la serie de la estirpe sacerdotal. Pero la decisión de San Mateo no es sin razón y justicia, puesto que al anunciar la generación de Cristo según la carne, que tomaba sobre sí los pecados de todos, sujeto a los ultrajes y sometido a los sufrimientos, no creyó que pudiera considerarse ajeno a su santidad el rehusar la afrenta de un origen manchado. Tampoco pensó que su iglesia debería avergonzarse por estar formada por pecadores, naciendo el de pecadores. Finalmente, para bosquejar ya en sus antepasados el beneficio de la redención y que nadie creyese que la mancha de origen pueda ser impedimento para la virtud, ni se jactase insolentemente de la nobleza de su persona. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 3. Después de esto se ve que todos fueron reos de pecado, pues tenemos a Tamar acusando a Judá de fornicario y David engendró a Salomón de una mujer adúltera. Mas si la ley no fue cumplida por los principales, menos lo hubiera sido por los menores. Así, la presencia de Jesucristo se hizo necesaria. San Ambrosio, in Lucam, 3. Es de notar que no inútilmente San Mateo nombró a los dos hermanos, Fares y Zara, aunque la genealogía solo exigiese hacer mención de Fares. En esta mención de ambos hay un misterio. En los dos hermanos gemelos está prefigurada la doble vida de los pueblos, una según la ley, y otra según la fe. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 1. Por Zara está significado el pueblo judío, el primero que apareció a la luz de la fe, como saliendo de una tenebrosa abertura del mundo, y por eso fue señalado con el rojo distintivo de la circuncisión, creyendo todos que ese pueblo había de ser más adelante el pueblo de Dios. Pero en su paso fue interpuesta la ley como cerca o muralla, y el pueblo judío quedó imposibilitado por la ley. Pero, por la venida de Jesucristo fue rota la valla de la ley que había entre judíos y gentiles, como dice el apóstol, derribando la pared de división, resultando de aquí que el pueblo gentil, significado por Fares, después que la ley fue reformada por el mandamiento de Cristo, viniese primero a la fe, siguiéndole después el pueblo judío. Y sigue, y Fares engendró a Esrom. La glosa. Judá engendró a Fares y a Zara antes de entrar en Egipto, al que pasaron ambos después con su padre. Y ya en Egipto Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón. Entonces Moisés los sacó de Egipto. Naasón fue el jefe de la tribu de Judá al mando de Moisés por el desierto, en el que engendró a Salmón. Este Salmón fue el príncipe de la tribu de Judá que entró con Josué en la tierra prometida. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 1. Creemos que por algún motivo y según los designios de Dios se han puesto aquí los nombres de estos padres. Y sigue, y Naasón engendró a Salmón. Este Salmón, después de la muerte de su padre, entró en la tierra prometida con Josué, como príncipe de la tribu de Judá. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 1. Salmón tomó por mujer a Rahab.
De esta Rahab se dice que fue la meretriz de Jericó que recibió en su casa a los espías de los hijos de Israel, los escondió y además los salvó. Y como Salmón era uno de los nobles de Israel, de la tribu de Judá, viendo la fidelidad de Rahab, la tomó por mujer como si hubiese estado constituida en alta posición. El nombre de Salmón, que significa toma el vaso, parece dar a entender que fue invitado por la providencia divina a hacer de Rahab un vaso de elección. Y Salmón engendró de Rahab a Booz. La glosa. Este Salmón engendró en la tierra prometida a Booz de aquella Rahab. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum supermataeum, 1. He creído superfluo exponer cómo Booz tomó por mujer a una moabita, Ruth, sabiendo todos lo que la escritura dice sobre estos, en el libro de Ruth. Solo diré que Ruth, en premio de su fe, se casó con Booz, porque renegó de los dioses de sus padres y adoró al Dios vivo. Booz, recompensando esta fe, la recibió por mujer para que de tal unión santificada naciese la descendencia real. San Ambrosio, in Lucam, 3. Como Ruth, extranjera, se casó con un judío, ¿y qué razón tuvo el evangelista para creer que debía mencionar en la genealogía de Cristo esta unión prohibida textualmente por la ley? Parece deshonroso que el Salvador procediera de una generación ilegítima, a no ser que acudamos a la sentencia del apóstol, que la ley no fue puesta para el justo, sino para los injustos, 1 Tim 19. Ruth, extranjera y moabita, a pesar de la ley de Moisés, que prohibía tales enlaces y que excluía a los moabitas del pueblo de Dios 1, entró a formar parte de ese pueblo porque la santidad y pureza de sus obras la colocaron sobre la ley misma. Pasó por encima de la ley y mereció ser contada entre los ascendientes del Señor, elegida por el parentesco del Espíritu, no de la carne. Gran ejemplo tenemos en Ruth, pues en ella estamos prefigurados todos nosotros que hemos entrado en la iglesia del Señor, recogidos de entre los gentiles. San Jerónimo, Epistula a Paulinum. Ruth, la moabita, realiza además el vaticinio de Isaías cuando dice, envía, Señor, el Cordero dominador de la tierra, de la piedra del desierto al monte de la hija de Sión, Is 16. Y Obed engendró a Jesé. La glosa. Jesé, padre de David, tiene dos nombres, y con más frecuencia es llamado Isai. Pero como el profeta no lo llama Isai, sino Jesé, diciendo, saldrá una vara de la raíz de Jesé, Is 11, el evangelista puso Jesé para demostrar que aquella profecía se ha cumplido en María y en Cristo. Y Jesé engendró a David el rey. Heremigio. Es de preguntar por qué el santo evangelista llama rey solamente a David. Sin duda para mostrarnos que David fue el primer rey en la tribu de Judá. El mismo Cristo es Fares, el separador, y separará los corderos de los cabritos, Mt 25. Es también Zara, el oriente, según lo profetizado por Zacarías, he ahí al hombre, oriente es su nombre, Zac 6. Es Esrón, la saeta, según Isaías, y púsome como saeta escogida, Is 49. Rábano. O el atrio, por la abundancia de su gracia y la extensión de su caridad. Es Aram, el elegido, he aquí mi hijo el escogido, Is 42. O el excelso es sobre todas las naciones el Señor, Sal 112. Es Aminadab, el voluntario, que dice, voluntariamente me sacrificaré a ti. Es Naasón, el adivino, que conoce lo pasado, lo presente y lo futuro. O el serpentino, Moisés levantó la serpiente en el desierto, JN 3. Es Salmón, el sensible, que dice, yo he conocido que ha salido virtud de mí, LC 8. La glosa. Él recibió a Rahab, es decir, a la iglesia formada de gentiles, pues Rahab significa hambre, extensión, ímpetu, porque la iglesia tiene hambre y sed de justicia, y convierte a los filósofos y a los reyes con la fuerza de su doctrina. Asimismo Ruth se traduce como la que ve, la que se apresura, imagen de la iglesia que ve a Dios por la pureza de su corazón y se apresura y afana por recibir el premio de su vocación celestial. Heremigio. Cristo también es Booz, en el que está la fortaleza, si yo fuere alzado de la tierra, todo lo atraeré a mí mismo, JN 12. Es Obed, el que sirve, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, Mt 20. Es Jesé, incienso, fuego vine a poner sobre la tierra, LC 12. Es David, el de mano fuerte, el Señor fuerte y poderoso, Sal 23, y el deseable profetizado por Ageo, vendrá el deseado de todas las naciones, A2, y el de hermoso aspecto, vistoso en hermosura más que los hijos de los hombres, Sal 44. La glosa. Veamos entre tanto qué virtudes representan en nosotros estos padres. La fe,
La esperanza y la caridad son el fundamento de todas las virtudes, y las demás que les siguen son un aditamento de las primeras. Judá significa confesión, que se da de dos maneras, confesión de la fe y confesión de los pecados. Luego, si después de tener esas tres virtudes se incurre en pecado, es necesario no solo la confesión de la fe, sino la de los pecados. Después de Judá siguen Fares y Zara. Fares se traduce como separación, Zara como oriente y Tamar como amargura, porque la confesión engendra el apartamiento del pecado y el nacimiento de las virtudes de la amargura de la penitencia. Después de Fares sigue Esrom, la saeta, porque apartados ya de los pecados del siglo, debemos hacernos saetas para matar en los otros el vicio por la corrección y herir sus corazones con el dardo del amor de Dios. Sigue Aram, que se traduce como elegido, excelso, porque cuando el hombre se ha apartado del mundo y ha sido provechoso para los demás, se sigue que se le considere como elegido de Dios, se ha celebrado por los hombres y puesto en lugar elevado de virtud. Nasón significa augurio, no por la ciencia del mundo sino por la del cielo. De esta se gloriaba José cuando mandaba decir a sus hermanos: os habéis llevado la copa de mi Señor en la que solía hacer sus augurios. Esta copa es la escritura divina donde se bebe la sabiduría. En ella augura el sabio, porque ve ahí lo futuro, es decir lo celestial. Sigue Salmón, el sensible, porque después que uno estudia en la escritura divina, se hace sensible, es decir, adquiere el discernimiento y gusto de la razón y no del cuerpo para distinguir lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo. Sigue Boz, el fuerte, porque el instruido en las escrituras se hace fuerte para resistir todas las adversidades. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mataeum, 1. Este fuerte es el hijo de Rahab, de la iglesia, porque Rahab significa extensión, la dilatada, y a la iglesia han sido llamadas las gentes de todos los confines de la tierra. La glosa. Sigue Obed, servidumbre, pues no es apto para servir el que no es fuerte. Y esta servidumbre es engendrada de Ruth, es decir de la presteza, porque el siervo debe estar siempre pronto, nunca perezoso. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mataeum, 1. Los que prefieren las riquezas a la virtud, la hermosura material a la fe, y desean en la mujer propia lo que suele buscarse en la pública, no engendran hijos obedientes a ellos ni a Dios, sino rebeldes contra Dios y contra sus padres. De suerte tal, que los hijos de estos se hacen merecedores de la pena de irreligiosidad de los padres. Este Obed engendró a Jesé, el alivio, porque el obediente a Dios y a sus padres engendra con la bendición de Dios hijos que lo alivien. La glosa. Jesé, es decir incienso, puesto que sirviendo a Dios con amoroso temor, habrá en nosotros la devoción que ofrece a Dios suavísimo incienso quemado en el fuego y deseo de nuestro corazón. Pero después que el hombre se ha hecho siervo idóneo y sacrificio agradable a Dios, se sigue que sea de mano fuerte, y que así como David peleó con valentía contra sus enemigos se hizo a los idumeos tributarios, someta él los hombres carnales a Dios con la palabra y el ejemplo. Notas. 1. Los moabitas son un conjunto de tribus emparentadas con los israelitas. Sin embargo, el antagonismo entre los dos pueblos que los llevó frecuentemente a la guerra, hizo que se tomaran medidas muy severas sobre los matrimonios. Dice la escritura: el amonita y el moabita no serán admitidos en la asamblea de Yahvé, ni aun en la 10ª generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé, DT 23,4. Sin embargo, los matrimonios de moabitas e israelitas no eran del todo inexistentes, Veres 9,1, Ne 13,23. Lectura bíblica. Y David, el rey, engendró a Salomón, de la que fue de Urías. Y Salomón engendró a Roboam. Y Roboam engendró a Abía. Y Abía engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat. VV 7:8. La glosa. Termina el evangelista la serie de la generación de Cristo en el segundo período, que comprende a los reyes, y empieza por David. David, el rey, engendró a Salomón, de la que fue de Urías. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,4. En las generaciones enumeradas por San Mateo está significada la admisión por Cristo de todos nuestros pecados. Y por eso desciende de David por Salomón, con cuya madre pecó aquel. San Lucas asciende hasta David por Natán, de cuyo profeta se sirvió Dios para castigar el pecado de aquel, porque en la genealogía trazada por San Lucas está significada la expiación de los pecados. San Agustín, Retractationum Libri, 12,26. Debió decirse, sin embargo, el nombre del profeta, para que no se creyera que son una misma persona este y el hijo de David, siendo otra distinta, si bien con el mismo nombre. Heremigio. Podría preguntarse,
porque el evangelista no citó a Betsabé por su nombre y sí a las demás mujeres. Pero estas, aunque reprensibles, se hicieron recomendables por alguna virtud, y Betsabé no solo fue cómplice de adulterio, sino del asesinato de su marido. Por eso no la citó por su propio nombre en la genealogía del Señor. La glosa. Calla el nombre de Betsabé y nombra a Urías para que todos recuerden el crimen gravísimo que cometió contra este. San Ambrosio, in Lucam, 3. Pero la excelencia del santo David sobre todos está en haberse reconocido hombre y haber procurado lavar con lágrimas de penitencia el pecado de haber robado la mujer de Urías. Con esto muestra que nadie debe confiar en la propia virtud, porque tenemos un gran enemigo, invencible para nosotros sin la ayuda o favor de Dios. Encontrarás muchas veces en personajes ilustres graves pecados como prueba y enseñanza de que como hombres se rindieron a la tentación, para que nunca se creyesen más que hombres por sus cualidades relevantes. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, Om. 1. Salomón se traduce como el pacífico, porque después de sometidos todos los pueblos inmediatos, que le pagaban tributo, tuvo un reinado pacífico. Y Salomón engendró a Roboam. Roboam significa de la muchedumbre del pueblo, porque la muchedumbre engendra la sedición, y los pecados cometidos por la multitud casi siempre quedan impunes. Por eso con poco se conserva mejor la disciplina de un estado. Lectura bíblica. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud. Y Abiud engendró a Eliakim. Y Eliakim engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc. Y Sadoc engendró a Akim. Y Akim engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar. Y Eleazar engendró a Matán. Y Matán engendró a Jacob. VV 12:15. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, Om. 1. Después del destierro pone el evangelista entre los particulares primeramente a Jeconías. San Ambrosio, in Lucam, 3. Del que dice Jeremías, escribe que este hombre será estéril, pues no habrá de su linaje varón que se siente sobre el solio de David, Jer 22,30. Pero si Cristo ha reinado y Cristo es de la raza de Jeconías, como dice el profeta que no reinará varón alguno de la descendencia de Jeconías. ¿Entonces ha mentido el profeta? No, por cierto. El profeta no niega la descendencia de Jeconías, y por tanto Cristo es de su posteridad. Pero el haber reinado Cristo no contradice al profeta, porque Cristo no reinó como los reyes del siglo, puesto que él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, JN 18,36. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, Om. 1. Respecto a Salatiel, no hemos leído nada ni bueno ni malo. Sin embargo suponemos que fue un hombre santo, y en el destierro suponemos que constantemente suplicó a Dios en favor del afligido Israel, y que por lo tanto fue llamado Salatiel, que significa la súplica de Dios. Y Salatiel engendró a Zorobabel, que se traduce por corriente pospuesta, o de la confusión, o aquí, el maestro de Babilonia. He leído, pero no sé si sea cierto, que tanto el linaje sacerdotal como el real estaban unidos en Zorobabel, y que fue por medio de él que los hijos de Israel regresaron a su propio país. Pues en una discusión entre tres personajes defendiendo su propia opinión, uno de los cuales era Zorobabel, prevaleció la de este, a saber, que la verdad era más fuerte que todas las cosas, y gracias a esto Darío permitió que los hijos de Israel regresen a su país. Y por ello, después de esta providencia divina, fue justamente llamado Zorobabel, el maestro de Babilonia. Pues, ¿qué doctrina hay más grande que mostrar que la verdad es la señora de todas las cosas? La glosa. Pero esto parece contradecir a la genealogía que se lee en el libro de las Crónicas, según la cual Jeconías engendró a Salatiel y a Fadaya, y Fadaya a Zorobabel, y Zorobabel a Mesuyam, a Ananías y Salomit, hermana de estos. Pero conocemos de muchas alteraciones en las crónicas por error de los copistas. De ahí las muchas e interminables cuestiones que ocurren sobre genealogías y que el apóstol nos manda evitar. También puede decirse que Salatiel y Fadaya son una misma persona con dos nombres, o que eran hermanos y tuvieron hijos de un mismo nombre, y que el historiador siguió la genealogía de Zorobabel, hijo de Fadaya, y no la de Zorobabel, hijo de Salatiel. Desde Abiud hasta José no encontramos genealogía en las crónicas, pero sí leemos a ver otros muchos anales entre los hebreos que se llamaban palabras de los días y que Herodes, rey idumeo, mandó quemar para que la genealogía de los reyes se confundiese. Tal vez José había leído ahí los nombres de sus padres, o los había retenido de cualquier modo en la memoria por lo que el evangelista podía saber la serie de esta generación. Como quiera que sea,
Es de notar que el primer Jeconías se traduce como resurrección del Señor, y el segundo como preparación del Señor. Ambos caracteres convienen a Cristo, que dice, yo soy la resurrección y la vida, JN 11,25, y también, voy a prepararos el lugar, JN 14,2. Le conviene asimismo al de Salatiel, Dios mi perfección, Padre Santo, guarda a aquellos que me diste, JN 17,11. Hermenegildo. Es también Zorobabel, maestro de confusión, vuestro maestro come con los publicanos y pecadores, MT 9,11. Es Abiud, ese mi padre, yo y el Padre somos una misma cosa, JN 10,30. Es Eliakim, Dios que resucita, le resucitaré en el último día, JN 6,40. Es Azor, el ayudado, el que me envió conmigo está, JN 8,29. Es Sadoc, el justo o justificado, fue entregado el justo por los injustos, 1p 3,18. Es Akib, ese mi hermano, el que hiciese la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, MT 12,50. Es Eliud, ese mi Dios, Señor mío y Dios mío, JN 20,28. La glosa. Es Eleazar, Dios mío ayudador, mi Dios, mi ayudador, Sal 17,3. Es Matán, el que enriqueció el enriquecido, dio dones a los hombres, Ef 4,8, y también, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, JN 3,16. Hermenegildo. Es Jacob, el suplantador, porque no solo ha engañado él mismo al diablo, sino que ha dado a sus hijos la habilidad de este, veis que os ha dado el poder de pisar sobre serpientes, LF 10,19. Es José, el que añade, el que aumenta, he venido para que tengan vida, y para que la tengan en más abundancia, JN 10,10. Rábano. Pero veamos la significación en sentido moral de estos ascendientes del Señor. Después de Jeconías, preparación del Señor, sigue Salatiel, Dios mi petición, porque el que está preparado no busca sino solo a Dios. Pero entre tanto se hace Zorobabel, es decir maestro de Babilonia, de los hombres terrenales, a los que hace conocer que nuestro Padre es Dios es lo que significa Abiud, y entonces aquel pueblo se levantará de los vicios, por lo que sigue Eliakim, resurrección. Así se eleva la buena operación con la ayuda de la gracia, siendo Azor, el ayudado. Se hace después Sadoc, el justo, y entonces resulta fiel por el amor del prójimo, según la significación de aquí, ese mi hermano, o por el amor de Dios, que se traduce por Eliud, Dios mío. Luego viene Eleazar, Dios mi ayudador, porque reconoce que Dios lo es de él. El fin a que tiende lo manifiesta bien Matán, dono donante, pues espera a Dios como remunerador. Y así como luchó al principio con sus pasiones y las subyugó, así luchará también al fin de su vida y será Jacob, y así llegará José, es decir al cúmulo de las virtudes. Lectura bíblica. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. V. 16. La glosa. Después de todas las generaciones, el evangelista pone la generación de José, por virtud de la cual se insertan todas las otras, diciendo, y Jacob engendró a José. San Jerónimo. Juliano Augusto I nos objeta la discordancia de los evangelistas sobre este punto, porque San Mateo llama a José hijo de Jacob, y San Lucas hijo de Elí. Ignora, sin duda, que la Escritura suele llamar padre al que lo es por naturaleza y al que lo es según la ley. Dios ordena por Moisés en el Deuteronomio, DT 25, que si un hermano o pariente muere sin hijos, otro hermano o pariente tome a la viuda del difunto para darle descendencia. Este punto ha sido cumplidamente debatido por el historiador africano, y Eusebio de Cesarea, en su libro de la discordancia de los evangelios. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, 1,7. Matán y Melqui tuvieron cada uno, en distintos tiempos, un hijo de una misma mujer, llamada Jesca. Matán, descendiente de David por Salomón, la había tomado primero por mujer y dejando un hijo llamado Jacob, murió. Como la ley permitía a la viuda casarse con otro, Melqui, del mismo origen que Matán, de la misma tribu, aunque no de la misma familia, tomó por mujer a la viuda de Matán, de la que tuvo otro hijo llamado Elí. Y así Jacob y Elí, de distintos padres, resultan hermanos del mismo vientre. El primero de estos, Jacob, tomando conforme a la ley a la viuda de su hermano, muerto sin hijos, engendró a José, hijo suyo según la naturaleza. Por eso leemos, y Jacob engendró a José. Pero, según la ley, José resulta hijo también de Elí, cuya mujer había tomado su hermano Jacob para darle descendencia. Así encontramos recta y completa la genealogía que enumera San Mateo y la que describe San Lucas.
quien con la expresión más adecuada designó la sucesión legal establecida en favor del difunto, como por cierta especie de adopción, teniendo buen cuidado de no nombrar siquiera la palabra generación en esta clase de sucesiones. San Agustín, de Consensu Evangelistarum, 2,2. La palabra hijo cuadra mejor a que solamente lo es por adopción que la de engendrado, puesto que José no había nacido de Elí. Así, cuando San Mateo dijo al empezar la genealogía, y Abraham engendró a Isaac, y al terminarla en José, Jacob engendró a José, expresó claramente que a este lo había producido su padre según el orden de las generaciones, y que José no había sido adoptado sino engendrado por él. Aunque también San Lucas pudiera haber dicho que José había sido engendrado por Elí, tal expresión no debe confundirnos, porque nadie en absoluto dice del adoptado que ha sido engendrado según la carne, sino por el afecto. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, 1,7. Mas no se crea que nosotros hemos inventado esta opinión a nuestro antojo o por una ligereza, sin estar abonada por testimonio de ningún autor. Los mismos parientes de nuestro Salvador según la carne, la transmitieron por tradición, ya por deseo de hacer ver tan importante nacimiento, ya para testificar la verdad de los hechos. San Agustín, de Consensu Evangelistarum, 2,4. Con razón San Lucas, exponiendo la generación de Jesucristo no desde el principio del Evangelio, sino desde el bautismo de este y presentándonoslo como el sacerdote en la expiación de nuestros pecados, se encargó de narrar su origen por la adopción legal, porque por la adopción nos convertimos en hijos de Dios, creyendo en el Hijo de Dios. Mas por la generación carnal que San Mateo refiere, el Hijo de Dios se nos muestra más bien como hecho hombre por nosotros. Por lo demás, bastante da a entender San Lucas al llamar a José hijo de Elí por adopción, como llama a Adán hijo de Dios, en el sentido de que por la gracia que después pecando perdió, Dios lo había constituido como hijo en el paraíso. San Juan Crisóstomo, Homiliae Matteum, 4. Después de consignar todos los antepasados de Cristo terminando por José, dice el evangelista, esposo de María, indicando que por María ha puesto en la genealogía también a José. San Jerónimo. Al oír esposo, no te ocurra la sospecha de unión marital alguna, recordando la costumbre de la Escritura que a las esposas las llama mujeres casadas y a los esposos maridos. Genadio, de Ecclesiasticis Dogmatibus, 10,2. El Hijo de Dios nació del hombre, es decir, de María, pero no por hombre, esto es, por obra de varón, como Avión afirma. Por eso el evangelista añade con marcada intención, de la que nació Jesús. San Agustín, de Aeresibus, 2. Esto es contrario a la afirmación de Valentino, quien dijo que Cristo no había asumido nada de la Virgen, sino que había pasado por ella como por un arroyo o un canal. San Agustín, contra Faustum, 26,7. ¿Por qué quiso Dios tomar carne en el vientre de una mujer? Queda en sus sublimes designios, tal vez para dignificar de este modo a los dos sexos, asumiendo la forma de varón y naciendo de mujer, o por otra causa que no me atrevería a decir. Ambrose Ester, Questiones Noviae Veteri Testamenti, Q. 49. Lo que por el don sagrado concedía Dios a los que eran ungidos para ser reyes y sacerdotes, lo ha realizado el Espíritu Santo en el hombre Cristo añadiendo una purificación, pues el Espíritu Santo purificó lo que de la Virgen María se formara para ser cuerpo del Salvador. Esta es la unción del cuerpo del Salvador, por esto se ha llamado Cristo. San Agustín, de Consensu Evangelistarum, 2,1. No era lícito, sin embargo, que José creyese que debía separarse por eso de la compañía de María, porque ella no dio a luz a Jesucristo por haber cohabitado con él, sino permaneciendo siempre virgen. Este ejemplo dice con gran elocuencia a los casados, que aun cuando por común consentimiento guarden continencia, puede permanecer el vínculo del matrimonio, no por la mezcla corporal de los sexos, sino por la unión de los corazones, tanto más cuanto que a José y a María pudo nacerles un hijo sin relación carnal. San Agustín, de Nuptiis et Concupiscentia, 1,11. Todos los bienes del matrimonio se cumplen en los padres de Cristo, la fe, la prole y el sacramento. La prole es nuestro Señor Jesucristo, la fe porque no ha habido adulterio, y el sacramento porque no ha habido separación. S. Jerónimo. Pero preguntará el lector dirigente, no siendo José padre del Salvador, ¿qué puede interesar la genealogía continuada hasta José? Responderé a este reparo, que no es costumbre de la Escritura insertar la sucesión de las mujeres en las genealogías. Además, José y María fueron de la misma tribu, por lo que según la ley estaba obligado a tomarla como parienta, y ambos son empadronados juntos en Belén, como descendientes que eran de una misma estirpe. San Agustín,
de nuptiis et concupiscentia, 1,11. La genealogía tuvo que ser continuada hasta José para que en aquel singular matrimonio no quedase rebajada la preeminencia de su sexo, sin perjudicar por eso a la verdad, puesto que tanto José como María eran de la estirpe de David. San Agustín, contra Faustum, 13,9. Nosotros, pues, creemos que también María fue de la estirpe de David, porque creemos a las Escrituras, que dicen que Cristo es del linaje de David según la carne, Rom 1,3, así como que María que fue su madre, no por cohabitación con varón, sino permaneciendo siempre virgen, Mt 1,18, LC 1,34-35. Concilio de Efeso, c. 6. Hay que precaverse aquí contra el error de Nestorio, que dice, cuando la escritura divina tiene que hablar acerca del nacimiento de Cristo, que es de la Virgen María, o acerca de su muerte, nunca le da el nombre de Dios, sino los de Cristo, Hijo o Señor, tres términos significativos de las dos naturalezas, que unas veces se refieren a la divina, otras a la humana, y algunas a ambas a la vez. He aquí una prueba: Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Dios el Verbo no ha necesitado de un segundo nacimiento de mujer para existir. San Agustín, contra Felicianum, 11 y 12. Pero no fue una persona el Hijo de Dios y otra el Hijo del Hombre, sino una misma persona, Cristo, Hijo a la vez de Dios y del hombre. Así como en un mismo individuo una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo, en el mediador entre Dios y los hombres una cosa fue el Hijo de Dios y otra el Hijo del hombre. Pero Cristo Señor, que era lo uno y lo otro, fue un solo individuo, con distinción de naturalezas en unidad de personas. Mas objeta el hereje, no sé cómo enseñáis que ha nacido en el tiempo el mismo que decís coeterno con el Padre, puesto que el nacer es como cierto movimiento de un ser que no existe antes de nacer y al cual el nacer lo trae al acto de existir, de donde se infiere que el que ya existía no ha podido nacer, y si pudo nacer no existía antes. A lo que contesta Agustín, supongamos como muchos quieren que hay en el mundo un alma general que de tal suerte vivifica todos los gérmenes por cierta operación inefable, que queda siempre distinta de las sustancias engendradas. Indudablemente esta alma, cuando haya llegado al útero para formar la materia pasiva según las funciones que haya después de ejercer, hace que sea con ella una misma persona que el ser que sabemos no tiene la misma naturaleza que ella, resultando entonces, por la acción del alma en la materia pasiva, de dos diversas sustancias el alma y el cuerpo un solo hombre. En tal sentido decimos que nace del útero la misma alma que al venir al útero decimos que ha dado vida al ser concebido. Lectura bíblica, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. V. 17. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 1. Enumeradas las generaciones desde Abraham hasta Cristo, el evangelista las divide en tres series de 14 generaciones cada una, porque al terminar cada serie se cambió el estado político de los judíos. Desde Abraham hasta David fueron gobernados por jueces, desde David hasta el destierro de Babilonia por reyes, y desde el destierro de Babilonia hasta Cristo por los pontífices. Quiere darnos a entender con esto que así como después de cada serie se cambió el estado de los judíos, concluidas las 14 generaciones desde el destierro hasta Cristo, es necesario que por Cristo sea cambiado el estado de los hombres, como así sucedió. Después de Cristo las naciones han sido gobernadas por Cristo solo, que es juez, rey y pontífice. Así como los antiguos jueces, reyes y pontífices no eran sino una figura de la dignidad de Cristo, cada una de esas dignidades empezó siempre por un personaje, figura también de Cristo. El primero de los jueces, Josué, hijo de Nabe, el primero de los reyes, David, y el primer pontífice, Josué, hijo de Josedec, en los que nadie duda está prefigurado Cristo. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Mattheum, 4. O dividió tal vez en tres partes las generaciones para demostrarnos que no por cambiar de régimen político se enmendaron los judíos. Antes bien, tanto bajo los jueces, como bajo los reyes, los pontífices y los sacerdotes, persistieron en los mismos pecados. Por eso menciona la cautividad de Babilonia, indicando que ni aún después de esta se corrigieron. Y no menciona el destierro a Egipto, porque no temían a los egipcios como a los asirios y partos, porque el destierro a Egipto era de fecha más antigua y el de Babilonia era reciente, y porque a Egipto no fueron llevados en castigo por sus pecados como a Babilonia. San Ambrosio, in Lucam, 3. No debe olvidarse que habiendo sido 17 los reyes de Judá, desde David hasta Jeconías,
San Mateo puso solamente 14 generaciones. Pero a su vez debe observarse que las sucesiones pueden ser más en número que las generaciones, pues algunos pueden vivir mucho tiempo y tener hijos muy tarde, o no tenerlos nunca, así que no son las mismas las épocas de las generaciones que las de los reyes. La glosa. O puede decirse que en la serie de las generaciones se omitieron 3 reyes, como antes hemos dicho. San Ambrosio, in Lucam, 3. Otro reparo, contándose 12 generaciones desde Jeconías hasta José, como dice el evangelista después que ha descrito 14. Si observamos atentamente, encontraremos también aquí las 14 generaciones. Hasta José se cuentan 12, la 13ª es Cristo, y hubo, como atestigua la historia, 2 Jeconías, padre e hijo, 2 de 24, no suprimiendo a ninguno de los 2 el evangelista, sino contando a ambos, con lo que, añadido Jeconías el menor, se completan las 14 generaciones. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 1. O se cuenta 2 veces un mismo Jeconías en el Evangelio, una antes del destierro y otra después. Este Jeconías, a pesar de ser uno, tuvo 2 situaciones: fue rey antes del destierro, nombrado por el pueblo de Dios, y un particular después del destierro. Por eso se cuenta entre los reyes antes del destierro, como rey que era, y entre los particulares después del destierro. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,4. O entre los progenitores de Cristo se cuenta 2 veces a Jeconías, por quien se verificó en cierto modo una conversión a naciones extrañas, al ser llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Cuando se desvía una línea de la rectitud para alejarse en dirección opuesta como que forma un ángulo, y al formarlo se cuenta 2 veces. Y en esto mismo prefiguró Jeconías a Cristo, que había de pasar de la circuncisión a la gentilidad y había de ser la piedra angular. Hermenegio. Dividió las generaciones en series de 14 cada una, porque el número 10 significa el Decálogo, y el número 4 los 4 libros del Evangelio, mostrando en esto la conformidad de la ley con el Evangelio. Repitió 3 veces el número 14, para enseñarnos que la perfección de la ley, de la profecía y de la gracia consiste en creer a la Santa Trinidad. La glosa. Puede también decirse que en este número está significada la gracia septiforme del Espíritu Santo, y que el duplicarlo significa que esta gracia es necesaria para la salud del cuerpo y para la del alma. Así, pues, la genealogía de Cristo se divide en 3 series de 14 cada una, la primera desde Abraham hasta David inclusive, la segunda desde David hasta el destierro de Babilonia, no incluyendo en ella a David y sí el destierro, y la tercera desde el destierro hasta Cristo, en la que sí admitimos que Jeconías está contado otra vez. Hay que incluir el destierro. En la primera serie de 14 están significados los hombres antes de la ley, y comprende todos los progenitores de Cristo que vivieron bajo la ley natural, Abraham, Isaac, Jacob, y los demás hasta Salomón. En la segunda los hombres bajo la ley, pues todos los reyes que en ella se mencionan estuvieron bajo la ley. Y en la tercera los hombres de la gracia, que termina en Cristo, dador de toda gracia, y en la que se verificó la liberación de la cautividad en Babilonia, figura de la liberación de la cautividad del pecado obrada por Cristo. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,4. A pesar de haber distribuido las generaciones entre series de 14 cada una, no dice luego que todas suman 42, porque uno de los progenitores, Jeconías, se cuenta 2 veces. Por esto las generaciones no son 42 de la suma de 3 veces 14, sino 41. San Mateo, que se había propuesto presentarnos a Cristo como Rey, contó, pues, 40 hombres en la serie de las generaciones, porque este número significa el tiempo que en este mundo debemos ser gobernados por Cristo con severo régimen, significado en aquella vara de hierro de que nos habla el Salmo, los gobernarás con vara de hierro, Sal 2,9. Y la razón de que tal número signifique esta vida temporal y terrena, es de suyo obvia. Cada año se desliza en el tiempo por 4 estaciones, y 4 son también los puntos cardinales en los que termina la superficie del globo, oriente y occidente, norte y sur. El número 40 está formado de 4 veces 10, estando el mismo número 10 respecto de aquel en progresión de 1 a 4. La glosa. Puede también decirse que el número 10 se refiere al Decálogo, y el 4 a la vida presente que se desliza en 4 estaciones. O puede significarse por el número 10 el Antiguo Testamento y por el 4 el Nuevo. Hermenegio. Si alguno quisiera decir que son 42 las generaciones porque no hay un solo Jeconías sino 2, le diríamos que también este número concuerda con la Santa Iglesia, pues este número se compone de 6 y de 7 multiplicados entre sí, y 6 veces 7 son 42.
El 6 se refiere a los días de trabajo y el 7 al día de descanso. Lectura bíblica. Y la generación de Jesucristo fue de esta manera: que siendo María su madre desposada con José, antes que viviesen juntos, se halló haber concebido en el vientre de Espíritu Santo. V. 18. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, 1. Como el evangelista había dicho antes, y Jacob engendró a José, con quien desposada María engendró a Jesús, para que ninguno pudiera pensar que el nacimiento de Cristo había sido como el de sus progenitores. Cortando el orden de la narración dice, y la generación de Jesucristo fue de esta manera, como si dijera, la generación de sus ascendientes fue como la he referido, pero la generación de Cristo no fue así, sino de esta forma, que siendo su madre desposada. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 4. Como quien va a decir una cosa nueva promete narrar la manera de realizarse esta generación, no fuera a suceder que al oír las palabras esposo de María cualquiera pensase que Cristo había nacido según la ley general de la naturaleza. Eremigio. También puede referirse a lo ya dicho en este sentido, la generación de Cristo era así, como he dicho, Abraham engendró a Isaac. San Jerónimo. Pero, ¿por qué Cristo es concebido de una virgen desposada y no de una simple virgen? Por 3 razones. La primera, para que por la genealogía de José se supiese el origen de María; la segunda, para que los judíos no la apedreasen como adúltera; y la tercera, para que al huir a Egipto tuviese quien la consuele. El mártir Ignacio aduce otra razón, para ocultar al demonio el parto de María, y que siempre creyese que Cristo había sido engendrado no de una virgen, sino de una mujer casada. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, 1. Desposada y permaneciendo en su casa, porque así como en la que concibe en casa del marido se entiende una concepción natural, en la que concibe antes de desposarse hay sospecha de infidelidad. San Jerónimo, contra el Vidium, in principio libri. Un tal Elvidio, hombre turbulento y que de todo hace materia para la disputa, empezó a blasfemar contra la Madre de Dios formulando así su primera tesis. San Mateo dice, y siendo desposada. Mira cómo dice desposada y no comprometida, como tú dices, y desposada no por otra causa sino para casarse después. 1. Orígenes, Homilia inter coiectas sex variis locis. Desposada con José, pero no carnalmente unida. La madre de este fue madre inmaculada, madre incorrupta, madre intacta. La madre de este, ¿de cuál este? La madre del Señor, unigénito de Dios, del Rey universal, del Salvador y Redentor de todos. San Cirilo de Alejandría, ad Ioannem Antiochonum. ¿Qué se puede ver en la Santa Virgen por encima de las demás mujeres? Si María no es madre de Dios, sino solo de Cristo, como dice Nestorio, ningún absurdo habría en que se permita llamar madre de Cristo a la madre de cualquier ungido. Pero solo la Santa Virgen, sobre las otras mujeres, es conocida y llamada con el nombre de Madre de Cristo, pues engendró no a un simple hombre como nosotros, sino más bien al Verbo de Dios Padre, encarnado y hecho hombre por nosotros. Mas tal vez reponga Nestorio, ¿pensarás acaso que la Virgen se ha hecho la madre de la divinidad? A esto decimos que el Verbo de Dios, nacido de la misma sustancia de Dios y existiendo siempre y sin principio de tiempo igual al Padre, en la plenitud de los tiempos se hizo carne, es decir, se unió a un cuerpo animado por un alma racional. Por esto decimos que nació de una mujer según la carne. Este misterio se asemeja en cierto modo a nuestro nacimiento. La madre suministra a la naturaleza una materia cuajada que poco a poco se va formando hasta resultar un cuerpo perfecto en su especie, la humana. Pero Dios infunde en ese cuerpo un espíritu, y aunque la madre solo lo sea del cuerpo terrenal, ella es considerada y se llama madre de todo el hombre. Una cosa semejante observamos en el nacimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo de Dios nace en la eternidad de la sustancia del Padre, mas, porque tomó carne y la hizo propia, es preciso confesar que nació de una mujer según la carne. Y como a la vez es verdadero Dios, ¿quién tendrá reparo en llamar a la Santa Virgen Madre de Dios? San Pedro Crisólogo, Sermones, 148. No te turben ni ofendan tus oídos las palabras concepción, parto, porque la virginidad es la prenda más segura del pudor. En que puede herir la delicadeza la unión de la divinidad con la pureza, su siempre querida amiga, unión en que el intérprete es un ángel, la fe es la madrina, el desposorio es la castidad, el dote la virtud, la conciencia el juez, el móvil Dios, el acto de concebir pureza, el parto virginal, y la madre una virgen. San Cirilo de Alejandría, ad Ioannem Antiochonum. Mas si dijéramos con Valentino, que el santo cuerpo de Cristo fue formado de una materia celeste y no de la Virgen,
como podríamos entender que María es madre de Dios. La glosa. Y se indica el nombre de la madre añadiendo, María. Veda, in Lucam, 1,3. María se interpreta en hebreo como estrella del mar, en siríaco como señora, porque ella ha dado realmente al mundo al que es la luz de la salud y el Señor del mundo. La glosa. A continuación nos dice también el nombre del esposo, José. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 1. María se había desposado con un carpintero porque Cristo, esposo de la Iglesia, había de obrar la salud de todos los hombres por el leño de la cruz. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 4. Sigue luego, antes que viviesen juntos. No dice antes de que fuese llevada a casa del esposo, pues ya estaba en ella por ser costumbre frecuente entre los antiguos tener en su casa a las desposadas, como vemos que sucede también ahora, y los yernos de Lot habitaban con él en vida común 2. La glosa. Pero se dice, antes de que vivieran juntos en concúbito carnal. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 1. Para que no naciese del afecto de la carne y de la sangre el que nació para destruir los afectos de la carne y de la sangre 3. San Agustín, de nuptiis et concupiscentia, 1,12. Allí no hubo cohabitación conyugal, porque en carne de pecado no podría haberse dado sin movimiento de concupiscencia, efecto del pecado, sin la cual quiso ser concebido el que había de estar sin pecado, tal vez para enseñarnos con esto que todo lo que nace de unión marital nace con pecado 4, puesto que solo no tuvo pecado la carne que nació de esa manera. San Agustín, in Sermones de Nativitate. Jesucristo nace además de una mujer intacta, porque no era adecuado que la virtud naciese por medio del deleite, la castidad por la vía de la lujuria, y la incorrupción por la corrupción. Y el que venía a destruir el antiguo imperio de la muerte habría de bajar del cielo de un modo distinto. Obtuvo, pues, el cetro de reina de las vírgenes, la que engendró al rey de la castidad. Por eso nuestro Señor se procuró un seno virginal donde morar, para darnos a entender que solo un cuerpo casto puede ser templo de Dios. Aquel que grabó su ley en tablas de piedra sin necesidad de punzón de hierro, ese mismo fecundó el seno de María por virtud del Espíritu Santo. Por eso dice el evangelista, se halló haber concebido en el vientre de Espíritu Santo. San Jerónimo. Nadie la halló en tal estado sino José, quien, como si fuese su marido, sabía todo lo referente a su esposa 5. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 1. Según nos enseña una historia nada inverosímil, José estaba ausente cuando sucedió lo que refiere San Lucas, pues no es de creer que estando en casa entrase el ángel al aposento de María, le dijese lo que le dijo, y que María respondiese lo que respondió. Aún concedido que el ángel pudo entrar en donde estaba María y que le habló, no era posible que, en presencia de José, María marchase a la montaña y estuviese con Isabel 3 meses, sin que José indagase las causas de su ida y de una permanencia tan larga. Pero después que volvió de tan largo viaje la encontró visiblemente fecunda. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 4. Con propiedad dice Sayo, expresión que solemos emplear hablando de cosas en que no habíamos pensado. Y para que no importunara al evangelista preguntándole cómo se verificó el nacer de una virgen, en pocas palabras él mismo da la salida, de Espíritu Santo, como si dijera, el Espíritu Santo es el que ha obrado este milagro, pues que ni Gabriel ni San Mateo pudieron decir más. Glosa. Lo que se dice del Espíritu Santo, lo añadió el evangelista por su parte, para que al decirse haber concebido en el útero, no quedase ninguna sospecha maligna en la mente de los que lo oyeren. San Agustín, in Sermonibus de Trinitate, Serm. 191,3. Nosotros no decimos, como impíamente opinan algunos, que el Espíritu Santo se presentó como semen, sino que obró con el poder y virtud del Creador. San Ambrosio, de Espíritu Santo, 2,5. Todo lo que viene de alguno, o es de su sustancia o de su poder, de su sustancia, como el Hijo es del Padre, de su poder, como son de Dios todas las cosas, como el fruto del vientre de María era del Espíritu Santo. San Agustín, en Chirilion, 40. Ciertamente esta manera de nacer Cristo del Espíritu Santo, nos da a entender la gracia de Dios, en virtud de la cual el hombre, sin mérito alguno precedente en el principio mismo de su naturaleza en que empezó a existir, se unió al Verbo de Dios en unidad tal de persona, que ese mismo hombre es el Hijo de Dios. Mas sabiendo la Trinidad toda porque las obras de la Trinidad son indivisibles, obrado la formación de aquella criatura que la Virgen concibió y dio a luz,
y que solo la persona del Hijo asumió e hizo propia, porque se nombra únicamente al Espíritu Santo en la concepción de esa criatura. ¿Es acaso que cuando uno de los tres es nominalmente citado, se ha de entender que obra la Trinidad toda? San Jerónimo, contra el Vidium, in principio. Pero dice el Vidio, el evangelista no hubiera dicho antes que viviesen juntos, de los que después no habían de vivir con tal unión. Es como si uno dijera antes de comer en el puerto, me hice a la vela con rumbo al África. La frase no puede tener sentido, si después no ha de comer en aquel puerto. Me parece que está mejor entendido que aunque el adverbio antes indique con frecuencia lo que sigue, algunas veces, sin embargo, expresa solamente lo que antes se había pensado, y que no es necesario que lo pensado suceda, cuando ha mediado otra cosa, para que no se realice lo que se pensó. San Jerónimo. Por tanto no se infiere que después viviesen juntos, sino que la Escritura solo dice qué es lo que no sucedió antes. Heremigio. También puede decirse que el verbo convenirse no significa la unión marital, sino el tiempo de las bodas, es decir, cuando la que había sido prometida empieza a ser esposa. Pues el sentido es antes de vivir juntos, esto es antes de celebrar solemnemente los desposorios. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,5. Como se verificó lo que aquí omite San Mateo, lo expuso San Lucas, después de narrar la concepción de Juan, de esta manera. Y al sexto mes fue enviado el ángel. Y más adelante, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es lo que mencionó San Mateo al decir, se halló haber concebido en el vientre de Espíritu Santo. No hay discordancia en que San Lucas exponga lo que San Mateo omite, ni que éste inserte después lo que omitió aquel, pues sigue, y José, su esposo, como era justo, hasta el texto donde nos habla de los magos, que se volvieron a su tierra por otro camino. Así que, si alguno quisiera formar la narración ordenada del nacimiento de Cristo, de todo lo que uno u otro de los dos evangelistas dice y omite, puede hacerlo así, empezando con las palabras de Mateo, la generación de Cristo fue de esta manera, siguiendo con lo que refiere San Lucas desde donde dice, hubo en los días de Herodes, hasta donde dice, y María se detuvo con ella como 3 meses, y se volvió a su casa, y terminando con el texto, se halló haber concebido, en el vientre, de Espíritu Santo. Notas. 1. El proceso del matrimonio judío tenía varias ceremonias. Una era el desposorio, que formando parte del matrimonio legal, era como el principio del mismo. El proceso matrimonial culminaba legalmente con el traslado de la desposada a la casa del esposo. Para esto podía pasar un espacio de meses o incluso años. 2. Los estudios de hoy consideran que la ceremonia del matrimonio consistía en el cambio de casa por parte de la novia a la de su desposado, o a la casa del padre de este. Daniel J. Arrington, S.J. Finalmente se celebraba el matrimonio. Tenía lugar la entrada de la esposa en la casa del marido, la cual solía hacerse con gran solemnidad y consistía en el cortejo nupcial y el banquete nupcial. El esposo adornaba su cabeza de una guirnalda y acompañado de sus amigos, iba a buscar a la esposa. Y la conducía a su propia casa. Entonces se celebraba el banquete nupcial. José J. Reboli, S.J. 3. Alusión a lectura variante de J en 1,13. Diversos testigos muy antiguos leen el pasaje en singular, ob. Ejenc, él, que no nació, ni de la sangre ni de la carne, sino de Dios, tra. La Santa Biblia, dir. Evaristo Martín Nieto. 4. Ha de entenderse en el sentido de la transmisión del pecado original por generación humana. 5. El padre continúa bajo la suposición de que María ya se ha mudado de casa. Cuando se lee Mt 1, 18-25, hemos de considerar que la ceremonia de desposorio entre José y María ya se había realizado y que ellos esperaban la ceremonia matrimonial. María permanece en casa de sus padres y José visita la residencia de tiempo en tiempo. Daniel J. Arrington, S.J. Lectura bíblica, y José, su esposo, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. V. 19. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 4. Habiendo dicho el evangelista que María halló que había concebido en el vientre, del Espíritu Santo, sin obra de varón, para que nadie sospechase que un discípulo de Cristo haya inventado estas maravillas en honor de su maestro, aduce el testimonio de José confirmando la historia por su propia participación en ella, y José, su esposo, como era justo. San Agustín, in Sermone 14 de Nativitate. Conociendo José que María estaba encinta, se turba, porque la esposa que había recibido del templo mismo del Señor y no conocía aún, la encuentra fecunda,
y agitándose inquieto, discute y habla consigo mismo: ¿qué haré? ¿La denuncio o callo? Si la descubro, no me hago cómplice de adulterio, pero incurro en crueldad, porque me consta que según la ley debe ser apedreada. Si callo, doy mi consentimiento a una acción mala, y participo con los adúlteros. Entonces si callar es malo y descubrir el adulterio es peor, la dejaré libre. San Ambrosio, in Lucam, 2,1. Hermosamente nos enseña San Mateo lo que debe hacer el justo que sorprendiere a su cónyuge en oprobio o acción infame, para ni mancharse con la sangre del adúltero, ni hacerse cómplice del adulterio. Por eso dice: como era justo. En José, pues, se conserva siempre la gracia y la persona del justo, de manera que su testimonio resulta siempre el más abonado, pues la lengua del justo habla con la verdad. San Jerónimo. Pero, como se nos presenta como justo a José, cuando oculta el crimen de su esposa, y estando prescrito en la ley que los autores y cómplices de un crimen son igualmente reos de pecado. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 4. Es de notar que llama aquí justo al que en todo es virtuoso. Porque justicia no es solo no querer más de lo debido, sino también la virtud en general, y es en este sentido que principalmente emplea la Escritura la palabra justicia. Siendo, pues, justo uno, es decir, benigno y moderado, quiso dejar en secreto a la que veía expuesta a la infamia y a la máxima pena de la ley. Como quien se coloca por encima de la ley, José las salvó de ambos peligros. Pues de la manera que el sol antes de ostentar sus rayos ya alumbra la tierra, así Cristo, antes de nacer, hizo que apareciesen en el mundo muchas señales de perfecta virtud. San Agustín, de Verbo Domini, Serm. 16. O en otros términos, si a ti solo consta el pecado de otro contra ti, y quieres inculparle ante los hombres, no eres el hermano que corrige, eres su delator. Por eso el varón justo, José, perdonó a su esposa, lleno de benignidad, el crimen que había sospechado de ella. Revolvíase ciertamente en su ánimo sospecha indudable de adulterio, mas como a él solo constaba, no quiso difamarla, sino dejarla en secreto, prefiriendo al castigo del pecado el bien del pecador. San Jerónimo. O también puede ser un testimonio en favor de María, que José, confiando en su castidad, admirado de lo que había sucedido, ocultó en el silencio el hecho cuyo misterio ignoraba. Remigio. Pues veía fecunda la que conocía casta. Como había leído en Isaías, saldrá una vara de la raíz de Jesé, Is 11,1, de quien sabía ser descendiente María, y en el mismo Isaías, he aquí que una virgen concebirá, Is 7,14, no desconfiaba de que en ella se había de cumplir tal profecía. Orígenes, Homilia 1 intercoyectas sin variis locis. Pero si no tenía sospecha de ella, como era justo queriendo dejar a una esposa inmaculada. Quería dejarla porque conocía que se había obrado en ella un gran misterio y se consideraba indigno de vivir en su compañía. La glosa. Al querer dejarla era justo, y al querer hacerlo en secreto muestra ser piadoso, pues la pone a salvo de toda infamia, y por eso dice, como era justo, quiso dejarla. Es decir, pudiendo entregarla al deshonor público, esto es, difamarla, prefiere separarse en secreto. San Ambrosio, in Lucam, 2,1. Ninguno deja a la mujer que antes no ha aceptado. Entonces al querer dejarla, confesaba él mismo que la había aceptado antes. Glosa. O no queriendo trasladarla a su casa para vivir con ella en asidua compañía, quiso dejarla en secreto, es decir, dilatando la fecha de los desposorios. Porque realmente es verdadera virtud ejercer la piedad junto con la justicia, y esta junto con la piedad, virtudes que, obrando separadas, se anulan mutuamente. O también puede decirse que era justo por la fe con que creía que Cristo había de nacer de una virgen, y de ahí que quiso humillarse ante don tan excelente. 2. Notas. 1. Dikaio en griego tiene el sentido de persona observante de la ley. Dikaio es usado para designar a una persona de perfecta rectitud, a quien cumple la voluntad de Dios. Feslas Speak, op. 2. Santo Tomás elige presentar testimonios de diversas interpretaciones sobre el acontecimiento. Las posiciones se suelen resumir en 3. A. José tiene dudas sobre la fidelidad de su desposada, y siendo un hombre justo no quiere encubrir su falta. B. José sospecha de una intervención divina, y queda confundido entre el asombro y la maravilla. Suárez, quedándole clara la inocencia de María. S. Jerónimo. C. José sabía que María había concebido por intervención divina y no humana. Eusebio. José sabía que la preñez de María venía de Dios. Basilio. José descubrió la preñez y su causa, que era por obra del Espíritu Santo. Efrem.
José comprendió que aquella era una maravillosa obra de Dios. Eusebio pensó en separarse de ella en secreto para no cometer el pecado de ser llamado padre del Mesías. Temía vivir con ella pues eso podría deshonrar el nombre del Hijo de la Virgen. Por ello es que el ángel le dijo: no temas llevar a María a tu casa. Pablo, el diácono, en su Humiliarum atribuye a Orígenes una posición semejante. Actualmente, Ignacio de la Potere dice que la actitud de José no ha de entenderse, ciertamente, si José se pregunta si María es culpable o no. Se trata más bien de una duda, de una indecisión acerca de lo que él debe hacer. ¿Cómo ha de comportarse él, el esposo de María, en la situación excepcional en que se encuentra su mujer? Contando con argumentos lingüísticos y exegéticos propone leer: José, su esposo, como fuese un hombre justo y no quisiese revelar su misterio, resolvió separarse de ella secretamente. En María en el misterio de la alianza, Bach 1993. Lectura bíblica. Y estando él pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha nacido, de Espíritu Santo es. 20. Remigio. Porque según se ha dicho, José pensaba dejar en secreto a María. Pero si hubiese obrado así, muy pocos hubieran dejado de sospechar que ella fuese más bien una concubina que una virgen, y por eso el propósito de José cambió en un momento, gracias al consejo divino. De ahí que diga: y pensando en esto José. Glosa. En lo cual se echa de ver el espíritu del sabio, que nada quiere resolver con ligereza. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 4. Se nota también la mansedumbre de José, que a nadie reveló su sospecha, ni siquiera a aquella de quien sospechaba, sino que meditaba en su interior. San Agustín, in Sermone 14 de Nativitate. Mas aunque José piensa en esto, no tema María, la hija de David, porque así como la palabra del profeta perdonó a David, el ángel del Salvador librará a María. Pues Gabriel, el padrino de bodas de la Virgen, vuelve a presentarse. He aquí que el ángel del Señor apareció a José. La glosa. Esta palabra apareció, significa el poder del que aparece, que se muestra cuando y como quiere. Rábano. Como apareció el ángel a José, lo dice claramente, en sueños, es decir, como Jacob vio la escala por cierta representación en los ojos del corazón. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 4. No se apareció a José en clara visión como a los pastores, porque era sobremanera fiel. Los pastores, además, necesitaban de una visión clara, como rudos que eran. La Virgen también lo necesitaba, porque era la primera que tenía que ser instruida en muy grandes misterios, como Zacarías necesitó de una visión admirable antes que su mujer concibiese. La glosa. Al aparecer el ángel lo llama por su nombre, le recuerda su linaje y le hace deponer todo miedo diciéndole: José, hijo de David. Al llamarlo José, por su nombre, se le presenta como un conocido y amigo. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 1. Al llamarlo hijo de David, quiso traer a su memoria la promesa de Dios a David, que Cristo nacería de su linaje. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 4. Al decirle no temas, indica que José ya entonces temió ofender a Dios, como quien tiene en su compañía una adúltera, pues de otra manera no hubiera pensado dejarla. Severiano. Se le advierte al esposo que no tema, porque el alma piadosa, cuanto más padece con otra, más teme. Como si dijera: esto no es motivo de muerte, sino de vida, porque la que está encinta para darnos la vida no merece la muerte. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 1. Al decir no temas, quiso también demostrarle que conocía el secreto de su corazón, para hacerle ver con esto los bienes que nos habían de venir por Cristo, y que él le iba a revelar. San Ambrosio, in Lucam, 2,1. No te confunda que la llame su mujer, pues esta palabra expresa aquí no la pérdida de la virginidad, sino la prueba testimonial del matrimonio, la celebración de los desposorios. San Jerónimo, contra el Vidium. No vaya a creerse que porque la llamó su mujer ha dejado de ser esposa, pues la Escritura acostumbra a llamar mujeres casadas a las esposas, y maridos a los esposos, según se comprueba en el Deuteronomio: si alguno hallare en el campo a una virgen que está desposada y haciéndola se echase con ella, morirá, porque abatió a la mujer de su prójimo. DT 22,23. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 4. Pero dice: no temas recibir, esto es, mantenerla en tu casa, porque en su mente ya la había dejado. Rábano.
o no temas recibirla en comunidad nupcial y asidua compañía. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum supermataeum, om. 1. Por 3 causas se apareció el ángel a José y le habló de tal manera. Primero, para que el hombre justo no cometiese por ignorancia una acción injusta con un fin recto. Después, por el honor de la madre misma, que repudiada no podía menos que incurrir en infamante sospecha entre los incrédulos. Y tercero, para que sabiendo José de tan santa concepción, la tratase con más respeto y consideración que antes. Y no se apareció a José antes de que la Virgen concibiera, para que no pensase lo que pensó, ni sufriese lo que sufrió Zacarías por culpa de su incredulidad acerca de la concepción de su mujer en edad tan avanzada. Pues era menos creíble que concibiese una virgen que una anciana. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mataeum, om. 4. O también en medio de su turbación se apareció el ángel a José, para que se manifestase la sabiduría de este justo, y que en esto mismo encontrase una demostración de lo que se le anunciaba, pues al oír de boca del ángel lo mismo que él pensaba en su interior, era señal indudable de que era enviado de Dios el que le hablaba, pues solo Dios sabe los secretos del corazón. La narración del evangelista no admite sospecha al decirnos que José sufrió lo que es natural que sufra un esposo. Tampoco pudo ser sospechosa la Virgen, dado que su esposo, a pesar de sus celos, la tomó bajo su custodia y continuó en su compañía después de haber concebido. Y si la Virgen no reveló a José lo que el ángel le había anunciado, fue porque no pensaba que su esposo le creyese, principalmente después de haber entrado en sospecha. Y el ángel anunció el misterio a la Virgen antes de concebir, para que no estuviese en continua ansiedad, diciéndoselo después, pues era muy conveniente que se hallase libre de toda turbación aquella madre que iba a recibir en su seno al Creador de todas las cosas. El ángel no solo defiende a la Virgen de toda cohabitación carnal, sino que le hace ver a José que su esposa ha concebido por obra sobrenatural. Con lo cual, además de hacerle deponer todo temor, le infunde alegría diciéndole, porque lo que en ella ha nacido es del Espíritu Santo. La glosa. Una cosa es nacer en ella y otra nacer de ella. Nacer de ella es venir a la vida, nacer en ella es lo mismo que ser concebido. O tal vez el ángel dijera ha nacido, por la presencia que tiene recibida de Dios, para quien lo futuro es como pasado. Ambrose Ester, Cuestiones Novie Veteri Testamenti, Q. 52. Pero si Cristo nació del Espíritu Santo, ¿por qué se dicen los proverbios? La sabiduría edificó casa para sí, Prov 9,1. Esta pregunta puede admitir dos respuestas. Primeramente, la casa de Cristo es la iglesia que edificó con su sangre. También del cuerpo de Cristo se puede decir que es su casa, como se dice que es su templo. La obra del Espíritu Santo es la obra del Hijo de Dios por la unidad de naturaleza y de voluntad. Bien obra el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, la Trinidad es la que obra, y cualquier cosa que uno u otro de los tres hicieren, es obra de un solo Dios. San Agustín, en Cyrilion, 38. Y por eso hemos de decir que el Espíritu Santo es Padre del hombre Cristo, de manera que Dios Padre haya engendrado al Verbo y el Espíritu Santo al hombre. Este es un absurdo que ningún oído cristiano podría tolerar. ¿Cómo entonces decimos de Cristo nacido del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no lo ha engendrado? ¿Es acaso porque le ha creado? En cuanto hombre, ha sido hecho, pues el apóstol dice, hecho del linaje de David según la carne, Rom 1,3. Pero no porque Dios hizo este mundo puede decirse que el mundo es hijo de Dios, ni nacido de Dios, sino hecho, creado, fabricado. Entonces, si confesamos que ha nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María, como no es hijo del Espíritu Santo y sí de la Virgen María, porque nadie puede conceder que todo lo que nace de otra cosa deba llamarse hijo de ésta, prescindiendo de que de diversa manera nace del hombre su hijo, que el cabello, el piojo o la lombriz, ninguno de los cuales puede llamarse hijo. Los hombres que nacen del agua y del Espíritu nadie los llamará con propiedad hijos del agua, sino de Dios Padre y de la Iglesia Madre. Así, pues, nació del Espíritu Santo y es hijo de Dios Padre, pero no del Espíritu Santo. Lectura bíblica. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. V. 21. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mataeum, om. 4. Como lo que el ángel había dicho a José era palabra maravillosa que sobrepasa todo pensamiento humano y está por encima de las leyes físicas, como lo creerá un hombre que nada haya oído de estas cosas. Demuestra entonces la verdad de sus palabras por la revelación de lo que a él le había pasado, pues para ello le reveló el ángel cuanto había experimentado en sí, lo que había sufrido, lo que había temido y lo que se inclinó a hacer. Y no solo lo pasado, sino también lo futuro.
y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. La glosa. Y para que José no creyese que ya era innecesario el matrimonio por haberse verificado la concepción por obra del Espíritu Santo, sin cooperación suya, el ángel le manifiesta que aunque no fue necesario para la concepción y la Virgen permanece intacta, sin embargo todo lo que se dice del Padre sin atentar contra la virginidad le es entregado. No es ajeno al servicio de esta divina economía para la protección y cuidado, porque María dará a luz un hijo. Entonces la madre y el hijo necesitarán de él, la madre para que la defienda de toda difamación, y el hijo para criarlo y para circuncidarlo, como da a entender cuando dice, y llamará su nombre Jesús, porque en la circuncisión solía darse el nombre al circuncidado. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum supermataeum, 1. No dice, te parirá un hijo, como le había dicho a Zacarías, y tu mujer Isabel te parirá un hijo, LC 1,13. Porque la mujer que concibe de varón, da a luz un hijo a su marido, porque más es de este que de ella, más la que no había concebido de varón, no da a luz un hijo al marido, sino así solamente. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mataeum, 4. O tal vez lo dijo indeterminadamente para manifestar que lo dio a luz para todo el orbe. Rábano. Dice, llamarás su nombre, y no pondrás, porque el nombre estaba ya puesto desde la eternidad. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mataeum, 4. Le explica luego lo admirable de este nacimiento, porque Dios es quien envía desde el cielo, por ministerio de un ángel, el nombre que había de ponerse al niño. Y este no es un nombre cualquiera, sino un nombre tesoro de bienes infinitos. Y así lo interpreta el ángel y funda en él las mejores esperanzas, induciéndole con esto a la fe de lo que le decía, pues para creer otras cosas solemos ser más dóciles. San Jerónimo. Jesús en hebreo significa Salvador. Luego da a entender la etimología del nombre, cuando dice, porque Él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Hermenegio. Nos lo presenta como el Salvador de todo el mundo y el autor de nuestra salvación. Pero salva no a los incrédulos, sino a su pueblo, es decir a los que creen en Él. Y los salva no tanto de los enemigos visibles, como principalmente de los invisibles, es decir de los pecados. Y los salva no peleando con las armas, sino perdonándolos. Severiano. Vengan ahora y oigan los que preguntan quién es el que María ha engendrado. Porque Él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. No salvará al pueblo de otro, ¿y de qué los salvará? De los pecados de ellos. Si no crees a los cristianos que profesan que Dios perdona los pecados, cree a los infieles y judíos que dicen, nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios. LC 5,1. Lectura bíblica. Mas todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que habló el Señor por el profeta, que dice, he aquí la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir con nosotros Dios. V. 22-23. Hermenegio. Fue costumbre del evangelista comprobar sus asertos con testimonios del Antiguo Testamento. Además para que los judíos que habían creído en Cristo reconociesen haberse cumplido las predicciones hechas en la antigua ley en la gracia del Evangelio añade, mas todo esto fue hecho. Se podría, no obstante, preguntar sobre este lugar, ¿por qué dice todo esto fue hecho, si antes no nos ha referido más que la concepción? Lo dice para enseñarnos que todo esto se verificó en la presencia de Dios antes que se realizase en el tiempo entre los hombres. O también, como narrador de cosas pasadas, nos dice que todo esto fue hecho, porque ya todo se había verificado cuando él lo escribió. Rábano. O dice que fue hecho todo esto, es decir, que la Virgen se desposaría, que se mantendría perfectamente casta, que se hallaría fecunda, que el ángel lo revelaría, para que la predicción se cumpliese. Pues mal podría cumplirse que la Virgen concibiera y diese a luz de no estar antes disposada, para que no la apedreasen, y sin que el ángel descubriese el secreto, para que José la recibiese, puesto que repudiada, se diría haberlo sido por infamia y moriría apedreada. Y si antes del parto moría, quedaría sin cumplimiento la profecía que dice, parirá un hijo. La glosa. O puede decirse que la conjunción ut no se pone aquí como causal 1, en el sentido de que la profecía se cumplió porque la predicción estaba hecha, sino que se cumplía como hilativa, en el sentido que la vemos usada en el Génesis, colgó al otro en una horca, de manera que se acreditó la verdad del intérprete, G 40,22. Y así debe entenderse en este caso, que verificado esto que estaba predicho, la profecía se cumplió. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mataeum, 5. O que el ángel contempló la profundidad de la misericordia divina,
traspasadas las leyes de la naturaleza, y contempló a aquel que era superior a todos, a haber descendido hasta el hombre, que era inferior a todos. Y muestra este prodigio en una sola expresión: mas todo esto fue hecho, como si dijera, no creas que todo esto es del agrado de Dios ahora solamente, hace tiempo que está de antemano ordenado. Y con mucha razón, el ángel aduce la profecía no a la Virgen y sí a José, como a hombre que meditaba en los profetas, y versado en su lectura. Porque es de notar que primero había llamado cónyuge a la Virgen, mientras que ahora la llama Virgen con el profeta, para que oyesen esto mismo del profeta, porque hacía mucho tiempo que estaba pensado. Por eso, en prueba de lo que estaba diciendo, aduce las palabras de Isaías o más bien de Dios, porque no dice, para que se cumpliese lo que habló Isaías, sino lo que habló el Señor por Isaías. San Jerónimo, in Isaiam, 7. A las palabras aducidas del profeta, preceden estas otras: el mismo Señor os dará una señal. Esta señal debe ser cosa nueva y admirable. Ahora bien, si como pretenden los judíos, quien ha de parir es una muchacha, una jovencita, no una virgen, ¿qué señal puede llamarse tal suceso, cuando el nombre de jovencita o muchacha no indica más que la edad y no integridad? Cierto que la palabra virgen se expresa en hebreo por la de bitula, y que no está consignada en la profecía, sino que se pone la de alma 2, que las versiones con excepción de los 70 han vertido por la de jovencita. Pero la voz alma entre los hebreos tiene dos significaciones: jovencita y ocultada. Luego la voz alma no solo expresa una muchacha o virgen cualquiera, sino una virgen escondida y retirada, jamás expuesta a las miradas de los hombres, antes bien, guardada por sus padres con el mayor cuidado. Además, la lengua fenicia, derivada del hebreo, da con propiedad a la voz alma el significado de virgen, y nuestro idioma el de santa. A pesar de que los hebreos emplean en su lengua vocablos de casi todas las otras, no recuerdo, por más que torturo mi memoria, haber leído jamás la palabra alma para expresar una mujer casada, sino siempre la que es virgen. Y no simplemente virgen, sino en los años de la adolescencia, porque también una vieja puede ser virgen, una virgen en los años de la pubertad, no una muchacha incapaz todavía de conocer varón. San Jerónimo, in Evangelium Matthäi. El evangelista dice, tendrá en su seno, el profeta, como que predice lo que ha de ser, escribió, recibirá. El evangelista, como que refiere lo sucedido, no lo futuro, omitió el recibirá y puso tendrá, porque el que ya tiene, mal podrá recibir. Pero dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo. San León Magno, Ad Flavianum, 28,2. Fue, sin duda, concebido del Espíritu Santo, dentro del útero de su madre virgen, que lo dio a luz, salvando su virginidad, igual como concibió sin detrimento de esta. San Agustín, in Sermonibus de Nativitate. El que con solo su tacto podía volver a su primera integridad los miembros de los cuerpos en los otros, hechos pedazos, con cuanta más razón al nacer no conservaría inalterable en su madre lo que en ella encontró íntegro. Su nacimiento, pues, aumentó más bien que disminuyó la integridad corporal, y lejos de hacer desaparecer la virginidad, la agrandó más y más. Teodoreto, Homiliae 1 et 2 in Concilio Efesino. Pero, como dice Fotino, es un simple hombre el que ha nacido, sin ver en su nacimiento el de Dios. Y al que salió del seno nos lo presenta como un hombre cualquiera, y no unido a la divinidad. Díganos ahora, como la humana naturaleza nacida del seno virginal, ha conservado incorrupta la virginidad. Nunca ha permanecido virgen la madre de ningún hombre. Pero como Dios Verbo nació en carne, conservó la virginidad maternal mostrando en tal nacimiento que él era el Verbo. Pues si al ser producido en nuestro Verbo, no daña la mente, menos aún lastimó su virginidad el Verbo de Dios, al nacer por elección suya de mujer. Sigue luego, y llamarán su nombre Emmanuel. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matthäum, 5. En realidad aquí se pone nombre a un hecho. Acostumbra la escritura poner por nombre los hechos mismos que se verifican. Así, al decir, llamarán su nombre Emmanuel, es como si dijera, verán a Dios entre los hombres. Por eso no dice lo llamarás, sino lo llamarán, es decir, así lo llamarán las gentes y así lo confirmarán los hechos. Rábano. Primero, los ángeles entonando cánticos, segundo, los apóstoles predicando, luego, los santos mártires, y por fin, todos los creyentes. San Jerónimo, in Isaiam 7,14. Los 70, y los otros 3 traductores, vertieron asimismo y llamarás por el llamarán que aquí está escrito y que no está en el hebreo, pues el verbo karati, que todos han traducido llamarás, puede traducirse también llamará, es decir, que la misma Virgen que concebirá y parirá al Cristo, lo llamará Emmanuel, o Dios con nosotros. Hermenegio.
Habría que investigar quién ha explicado este nombre, si el profeta, el evangelista o algún traductor. El profeta no lo explicó, y el santo evangelista no tenía necesidad de explicarlo puesto que escribía en Hebreo 3. Tal vez porque este nombre era de oscuro sentido entre los hebreos merecía explicación. Pero más creíble parece que lo explicara algún traductor para que los latinos lo entendiesen. Después de todo, por este nombre se designan las dos naturalezas divina y humana en la unidad de persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, que el engendrado por Dios Padre antes de todos los siglos de una manera inefable, ese mismo se hizo en la plenitud de los tiempos Emmanuel, Dios con nosotros, de una madre virgen. Este nombre Dios con nosotros puede significar que se hizo, como nosotros, pasible, mortal, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, o que unió a su naturaleza divina en unidad de persona a nuestra frágil naturaleza que se dignó asumir. San Jerónimo, in Isaías 7,14. Mas, es de saber que los hebreos pretenden que esta profecía concierne a Ezequías hijo de Acaz, porque en su reinado fue tomada Samaria. Afirmación que no pueden probar de modo alguno, porque Acaz, hijo de Joatam reinó sobre Judá y Jerusalén 16 años, a quien sucedió en el reino de su hijo Ezequías, a los 23 años de edad, y reinó sobre Judá y Jerusalén 29 años. Como, pues, la profecía hecha a Acaz en el primer año de su reinado podía referirse a la concepción y nacimiento de Ezequías, siendo así que éste tenía ya 9 años cuando empezó a reinar su padre Acaz. A menos que digan que el sexto año del reinado de Ezequías, en el que Samaria fue tomada, se llama la infancia de este, pero no infancia de edad, sino de mando, interpretación forzada y violenta a todas luces. Un judaizante de los nuestros sostiene que el profeta Isaías tuvo 2 hijos, Jasub y Emmanuel, y que la Emmanuel nació de su mujer la profetisa como figura del Señor y Salvador, pero esto es pura fábula. Pedro Alfonso, in diálogo contra Iudaeos. Pues no se sabe que ningún nombre de aquel tiempo se haya llamado Emmanuel. Más objeto el hebreo, ¿cómo puede sostenerse que esto se haya dicho por Cristo y María, habiendo mediado desde Acaz hasta María tantos centenares de años? Aunque el profeta habla a Acaz, la profecía no se dijo para él solo ni para su época, pues dice, oíd, casa de David y no oye tú Acaz. Además, el mismo Señor os dará una señal, añade el profeta, como si dijera el Señor y no otro, de lo que cualquiera puede inferir que el Señor mismo, en persona, había de ser la señal. Y al decir en plural a vosotros y no a ti, en singular, se deduce que no precisamente por Acaz, o solo a Acaz se dijo el contenido de la profecía. San Jerónimo, in Isaías 7,14. Debe, pues, entenderse lo que se dice a Acaz en este sentido: casa de David, este niño que nacerá de la Virgen, se llama ahora Emmanuel, porque los sucesos mismos te demostrarán, una vez librada de 2 reyes enemigos, que Dios te tiene presente. Pero después será llamado Jesús, es decir, Salvador, porque Él salvará a todo el linaje humano. No te admires, por tanto, casa de David, de que la Virgen dé a luz a Dios, que tiene tan grande poder, que habiendo de nacer después de mucho tiempo, te libra ahora solo por haber sido invocado. San Agustín, contra Faustum, 12,45 y 13,7. ¿Quién, por lo con que se le suponga, diría con los maniqueos que es propio de una fe débil no creer en Cristo sin algún testimonio, cuando el apóstol dice, ¿cómo creerán aquel que no oyeron? ¿Y cómo oirán sin predicador? Rom 10,14. Mas para que no se despreciasen y se tuviese por fábula lo que anunciaban los apóstoles, se ha hecho ver que lo sucedido estaba ya vaticinado por los profetas. Porque aunque los milagros atestiguaban la verdad de sus anuncios, no hubiera faltado quien atribuyese a poderes mágicos los milagros mismos, de no salir al encuentro del testimonio profético, convenciendo a su vez a los que así pensaran. Porque no creo que haya nadie que avance hasta la afirmación de que él se dio a sí mismo profetas que la anunciasen mucho antes de nacer. Si dijéramos además a un gentil, cree en Cristo porque es Dios, y respondiera, ¿por qué lo he de creer? E invocando la autoridad de los profetas, nos dijera que no lo admite, le demostraríamos que la fe en los profetas está justificada por la evidencia que tenemos de haber sucedido todo lo que ellos predijeron. Creo que se rendiría al hecho evidente del triunfo de la religión cristiana sobre las naciones y los reyes de la tierra, después de haber sufrido tantas persecuciones, todo lo cual habían desde mucho antes enunciado los profetas. Y oyendo las profecías y viendo que se han realizado en todas partes, le movería a creer tantos testimonios. La glosa. El error de estos queda fuera de lugar con lo que dice el evangelista, para que se cumpliese lo que habló el Señor por el profeta. Hay varias clases de profecías. Una es por predeterminación de Dios. Su cumplimiento se verifica necesariamente,
sin mezclarse nada para ello en nuestro libre albedrío, como la profecía de que hablamos, y por eso dice, he aquí para demostrar la certeza de la profecía. Otra es por la presencia de Dios, en cuya realización toma parte nuestro albedrío, y con la cooperación de la gracia alcanzamos el premio, o abandonados por ella, a causa de nuestra culpa, nos hacemos reos del tormento. Y hay otra profecía, que no es de presencia precisamente, sino cierta amenaza formulada al modo humano, como la del profeta Jonás: dentro de 40 días Nínive será destruida, Jon 3,4, es decir, si los ninivitas no se enmiendan. Notas. 1. En la Vulgata Latina se lee, 21 parieta autem filium et vocabis nomen eius Jesum ipsenim salvum faciet populum summa peccatis eorum 22 o contentotum factum est ut ad implere turid quod dictum est ad domino per profetam dicentem 23 ecce virgo in utero abebit et pariet filium et vocabunt nomen eius Emmanuel quod est interpretatum nobiscum Deus. 2. La palabra apóstrofe alma es un sustantivo que aparece en la versión en hebreo del pasaje de Isaías. Aparece en otros 8 lugares. Se suele traducir como jovencita o doncella. Vines, unger, huite. Sin embargo, en el Cantar 6,8 algunos traducen apóstrofe alma en el sentido de virgen. Alma se suele usar para designar a una doncella no casada. En la venerable versión del Antiguo Testamento en griego, los RXX, se dice partenos, parkenob, esto es, explícitamente virgen. Kitelv, 826 SC. Aun cuando la palabra puede tener también una variedad de sentidos en el griego, como joven, por ejemplo en Gen 34,3. Los autores de las escrituras canónicas neotestamentarias suelen citar según la autoridad de los RXX, más que según la versión hebrea. El P. Benoit, en signo de interrogación abierta, ¿está inspirada la versión de los 70? Destaca la evolución teológica que se percibe en la versión de los RXX de la que cita San Mateo el pasaje de Isaías, y se pregunta, ¿es legítimo preguntarnos si ese progreso en materia dogmática ha podido realizarse sin una intervención especial del Espíritu Santo? El profeta Isaías, e incluso la misma versión de los RXX, emplean unas palabras que solo a la posterior evolución de la revelación divina, especialmente recogida en el Evangelio según San Mateo, para explicar el maravilloso acontecimiento del nacimiento virginal, da un pleno sentido de profecía. 3. Alude Remigio de Reims a la tradición que a través de Papías de Hierápolis nos viene desde los tiempos apostólicos de que San Mateo escribió en lenguaje de los hebreos. Como Mateo era judío y se hallaba en Judea, lo escribió en hebreo, o en lengua que era común en aquel tiempo en Palestina, mezclada de siríaco y caldeo, a instancias, se cree, de los judíos convertidos, y unos 6 años después de la muerte del Señor, Biblia Americana San Jerónimo, Introducción a San Mateo. Lectura bíblica. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. V. 24-25. Remigio. Por la puerta misma que entró la muerte, ha vuelto la vida. Por la desobediencia de Adán nos perdimos todos, por la obediencia de José empezamos a volver a nuestro estado primigenio. Por eso se nos recomienda la gran virtud de la obediencia por estas palabras. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. La glosa. No solo hizo lo que le mandó el ángel, sino también como se lo mandó. Así también todo el que se sienta movido por Dios, sacuda toda pereza, despierte y haga lo que se le manda. Y recibió a su mujer. Remigio. La recibió después de celebrados los desposorios para llamarla su mujer, mas no para cohabitar con ella, pues sigue, y no la conoció. San Jerónimo, contra el Vidium. El Vidio hace vanos esfuerzos para demostrarnos que el verbo conocer debe referirse a la cópula más bien que a un conocimiento cualquiera, como si alguien lo negara o las necedades que se entretienen en refutarlas hubiera podido descubrir cualquier persona entendida. Pretende después enseñarnos que los adverbios donequius que significan tiempo determinado, cumplido el cual se realiza aquello que hasta entonces no se realizaba, como sucede en este pasaje, y no la conoció hasta que parió a su hijo. Aquí se ve, dice el Vidio 1, que la conoció después del parto, y que ese conocimiento lo retardaba solamente el nacimiento del hijo. Y para probarnos tal afirmación, acumula multitud de ejemplos de las escrituras. La respuesta es fácil, en las escrituras la frase, y no la conoció, lo mismo que los adverbios donequius que, tienen doble sentido, según el contexto. En el lugar citado, las palabras, y no la conoció, se refieren, como el mismo el Vidio observó, a la unión conyugal, sin que nadie dude que pueden referirse muchas veces a un simple conocimiento del objeto.
como en el capítulo 2 de San Lucas. Y se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. LC 2,43. Asimismo el adverbio donekous, que significan con frecuencia tiempo determinado, como el vídeo hace notar, pero muchas veces también tiempo indefinido, de cuya significación hay numerosos ejemplos, hasta vuestra vejez, yo mismo, Is 46,4. ¿Puede inferirse de aquí que después que hayan envejecido dejará Dios de ser el que era? El Salvador dice en el Evangelio: yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Mt 28,20. Luego, después que el mundo se acabe, ¿no estará más con sus discípulos? El apóstol dice: es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Cor 15,25. ¿Es que acaso después que estén bajo sus pies dejará de reinar? Comprenda, pues, el vídeo, que siempre se procura fijar el sentido de lo que pudiera ofrecer duda, si nos hubiese escrito, pero lo demás se deja siempre a nuestra inteligencia, y según este criterio el evangelista indica claramente la circunstancia sobre la que podía sospecharse que su esposo no la conoció antes del parto. 2 Para que entendiésemos que mucho menos podría ser conocida después de dar a luz. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, Om. 1. Si alguno dijera, mientras vivió, ¿no habló esto?, ¿querría acaso darnos a entender que habló después de morir? Imposible. Así como es lo más creíble que José no conociese a su esposa antes de dar a luz, porque ignoraba todavía la dignidad del misterio. Pero después que tuvo conocimiento de que su esposa se había hecho templo del unigénito de Dios, ¿cómo podía cometer tal profanación? Los secuaces de Eunomio creen, sin embargo, a la manera del loco que cree que ninguno está en su juicio, que porque se han atrevido a verter tal especie, José también se atrevería a cometer lo que ellos le atribuyen. San Jerónimo, contra el Vidium, 8. En suma, yo pregunto al vídeo, ¿por qué José se abstuvo hasta el día del parto? Me responderá, porque había oído al ángel: lo que en ella ha nacido, de Espíritu Santo es. Luego el que tuvo fe tan grande en el sueño que no se atrevió a tocar a su mujer, es creíble que después de haber oído a los pastores, y visto a los magos, y presenciando tantos milagros se atreviese a acercarse siquiera a la que era templo de Dios, morada del Espíritu Santo y madre de su Señor. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, Om. 1. Puede también decirse que el verbo conocer se toma aquí por el acto de reconocer a uno, porque realmente José no conoció la dignidad de María antes del parto, mas después que dio a luz reconoció entonces cuánta era su hermosura y dignidad, porque ella sola recibió en el estrecho aposento de su seno al que el mundo entero no podía contener. San Hilario. La gloria de la Santísima María impedía que José pudiera conocerla hasta que dio a luz, porque, ¿cómo podía ser conocida teniendo en su seno al Señor de la gloria? Si el rostro de Moisés al estar hablando con Dios adquirió tal resplandor de gloria que los hijos de Israel no podían fijar en él su mirada, cuánto más inaccesible estaría a las miradas y al conocimiento de los hombres María, que llevaba en su seno al Dios de todo poder. Después del parto hallamos ya que la reconoció por la hermosura de su rostro, no por contacto sensual. San Jerónimo, In Mattheum, 1. Porque el evangelista dice a su hijo primogénito: sospechan algunos malignamente que María tuvo otros hijos, porque dicen que no se llama primogénito sino el que tiene hermanos, siendo así que es costumbre de las Escrituras no llamar primogénito al que le siguen otros hermanos, sino al primeramente nacido. San Jerónimo, contra el Vidium, 10. De forma que si por primogénito se entendiese aquel al que le siguen otros hermanos, los primogénitos no se deben a los sacerdotes hasta que otros hijos hayan sido procreados. 3. La glosa. O se dice primogénito entre todos los hijos de adopción por la gracia, pero con toda propiedad se dice unigénito de Dios Padre o de María. Y sigue, y llamó su nombre Jesús a los 8 días, en que se verificaba la circuncisión y se ponía el nombre al circuncidado. Hermenegio. Es evidente que este nombre fue muy conocido de los santos padres y de los profetas de Dios, especialmente de aquel que decía: desfalleció mi alma por tu salud, Sal 118,81, y se regocijará mi corazón en tu salud, Sal 12,5, y de aquel que decía: me regocijaré en Dios mi Jesús, al 3,18. Notas. 1. El vídeo, autor herético arriano del siglo IV. S. Jerónimo escribió contra sus teorías. 2. El griego de Eubauetekenuion, literal, hasta que ella dio a luz un hijo, se traduce al castellano, Werault, y sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo. El autor está solo interesado en destacar la concepción virginal, Feruic Bros menor. 3.
Esto iría en contra de lo mandado por Dios a Moisés: conságrame todo primogénito. Todo lo que abre el seno materno entre los israelitas. Ex 13,1.11.